Capítulo 24. El prodigio del terrorismo. Parte 1. El cabello morado de Janine cayó bajo sus hombros cuando se desató la corbata. Mientras lo sostenía en sus manos y lo miraba fijamente, una breve inclinación a descartarlo descuidadamente a un lado la cruzó, momentáneamente sin darse cuenta de que se perdería en la hierba. Sin embargo, solo duró ese momento antes de que el niño, que ahora tiene 8 años, se guardara rápidamente el objeto en el bolsillo. Retrocediendo sobre la suave roca en la que estaba sentada, rápidamente se cepilló algunos mechones de cabello detrás de los hombros mientras disfrutaba de la luz del sol primaveral. Por encima de ella, un trío de pidgey había reclamado las ramas de un árbol elevado, envuelto por sus hojas en un hermoso color verde oscuro. Ciudad Fucsia, ubicada cerca de la costa sureste de Kanto, y justo en las afueras de las zonas salvajes impredecibles de la provincia Fucsia, era tan grande como uno esperaría de una ciudad tan importante, pero estéticamente no podría ser más subversiva. Mientras que lugares como Saffron y Vermilion abrazaron la atmósfera urbana que llegó con la actualidad. Casi completamente separado de la naturaleza circundante, como si actuara como un refugio glorificado, Fucsia simplemente había evolucionado hacia una versión más grande y expansiva de lo que siempre había sido. La naturaleza era parte de la ciudad. La ciudad era parte de la naturaleza circundante. Los edificios eran grandes y numerosos, pero no se encontraban rascacielos. Rocas, hierba y árboles estaban tan presentes como todas las estructuras artificiales que hicieron de la ciudad lo que era, dándole su famosa estética natural. La marca urbana de la humanidad y la vegetación de la naturaleza, a veces incluso marcan hábitats para Pokémon salvajes. En otras partes de Kanto, eran mundos diferentes que formaban el mismo lugar. Aquí los dos eran uno. Janine había estado enamorada del mundo en el que nació desde antes de que su mente estuviera lo suficientemente desarrollada como para comprenderlo, pero disfrutarlo recreativamente era una experiencia cotidiana a la que la niña tenía prohibido el acceso. Su objetivo era aprovechar hasta el último milisegundo que pasaba al aire libre, porque al día siguiente la vería adentro, con la atención dedicada únicamente al escritorio de su dormitorio y a la miríada de papeles y libros. A la hora de la cena, probablemente le dolería la mano por todo el tiempo que pasó sosteniendo un lápiz o un bolígrafo, y su mente estaría invadida por las paredes de texto consumidas a lo largo del día. Y cuando estuviera afuera, no sería para observar la vida salvaje local correteando entre las ramas de los árboles, ni para explorar cualquier diversión que la ciudad tuviera para ofrecer. Estaría trotando, aprendiendo habilidades básicas para acampar y cocinando al aire libre. Si tenía suerte, podría pasar algún tiempo en el lago para recibir algunas lecciones de pesca, o en la zona safari, donde le enseñarían cómo interactuar correctamente con la vida silvestre y todos los detalles que acompañan a cada especie. Sin embargo, todo se arreglaría. Incluso las partes divertidas se desarrollarían dentro de una atmósfera controlada. No era la libertad de recreación. Era una rutina tan característica de ella como los árboles y la hierba lo eran de los edificios de su ciudad natal. No le temía la tarea ni la lectura, ni siquiera el dolor en las manos que vendría junto con todo ello. Solo temía levemente las molestias de los calambres que le producían correr y hacer ejercicio. Así era ella, y una carga cotidiana que aprendió rápidamente era una realidad de la vida. Así como todo el papeleo y trabajo de campo que su padre soportaba en el día a día era sinónimo de su propia existencia. En este momento, su vida diaria era de preparación para el futuro que algún día la definiría. Momentos como estos eran unas vacaciones de la realidad, cuando la rutina educativa que pasaba por su mente como engranajes de una máquina se adormecía y era reemplazada por algo mucho más simple. Y con ello, se le dio a conocer una parte más inocente y sencilla de sí misma. ¿Estás lista, Janine? La niña le sonrió a Aya mientras la mujer de cabello verde se acercaba a ella. Incluso cuando se movía de manera casual, había algo hábil en los movimientos de su tía. Tal vez fue simplemente una ilusión, creada por el conocimiento que tenía la niña de la fluidez de la que era capaz como niña. Janine tarareó mientras se levantaba de su asiento mientras asentía. Justo detrás de Aya estaba una niña de cabello azul marino, de unos 13 años de edad, que saludó ligeramente a la niña de 8 años. Encantado de verte de nuevo, Janine, comentó el joven adolescente. Escuché que estableciste una nueva marca personal en tu última evaluación. Tú también, Chris. Y lo hice, aunque la sección judicial casi lo arruina. Un pequeño ceño fruncido acompañó brevemente sus rasgos. No estoy seguro de acostumbrarme.
Rápidamente sintió que su cuerpo se relajaba cuando la mano de Aya agarró su hombro. Tendrás mucho tiempo para preocuparte por eso otro día, como estoy seguro de que sabes. El tono casual en la voz de su tía fue tranquilizador por sí solo. Por ahora, vayamos a alguna parte. En cualquier lugar. ¿Tienes algo en mente? La mano de Janine llegó a su barbilla mientras una expresión reflexiva llenaba sus ojos. el zoológico, tal vez. Ella se animó levemente ante la idea. No era como si nunca hubiera estado allí antes, pero al igual que la zona safari cercana, cuando había ido allí, no para practicar, sino con un propósito simple y sin preocupaciones. Aya parecía perfectamente satisfecha con eso, y Chris no puso objeciones. De hecho, el azumaril que se acercaba al joven adolescente por detrás parecía bastante optimista ante la idea. Fresco. Respondió su tía. No debería tomar mucho tiempo llegar allí. Ahora curva esos labios hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto será divertido. La seguridad en sí fue suficiente para producir la sonrisa que la mujer deseaba. Estamos aquí, Janine. Enderezate. El cuerpo de la niña de 9 años rápidamente se puso firme ante el sonido de la voz de su padre, su puntiaguda cola de caballo respondía suavemente a la suave brisa mientras su mano tiraba ligeramente de su uniforme. El exterior de la iglesia era majestuoso y opulento, el camino que conducía al patio estaba adornado con una acera limpia pintada por la luz del sol naciente y césped verde brillante impecablemente cortado a ambos lados del camino. La niña desvió su atención el tiempo suficiente para observar la gran fuente que se acercaba a la entrada, que consistía en una hermosa estatua de dragonite y un chorro de agua que fluía libremente desde la boca. Ella había estado aquí antes. La adoración de Meu era más dedicada en Fucsia, el lugar de nacimiento del primer campeón índigo, a quien el guardián de Kanto había coronado. Y durante gran parte de Kanto, la religión fue el cui de la prestigiosa presencia de la iglesia de Meu. En Fucsia, sin embargo, era historia, tan presente en los libros como en los registros documentados de la Liga y otros acontecimientos históricos que rodearon al imperio que gobernaba. Su padre nunca la trajo aquí solo para adorar. Fue por educación. Como parte de su propia preparación. Un hombre vestido de blanco limpio acababa de salir por las grandes puertas de cristal de la entrada mientras padre e hija se acercaban a las escaleras. Su padre hizo una reverencia al recién llegado mientras hablaba. Es un honor tenerlos a los dos aquí. Un honor tener a su padre aquí, eso era. Padre era conocido por todos en Fucsia por su crueldad, aura aterradora, autoridad, inteligencia, destreza en el campo de batalla y cómo todas esas cualidades habían mantenido a salvo a su lado de Kanto. Ella era simplemente la hija de ese hombre, una parte de la familia que le servía como una extensión. Y en este momento, ella era la extensión, no la persona que lo acompañaba a la iglesia, sino una parte glorificada de su cuerpo mientras todos los ojos se centraban en él, mientras visitaba la iglesia. El honor es nuestro. La voz de su padre era suave y directa. No estaremos aquí mucho tiempo, pero solicito que eches un vistazo al mural del sucesor. Con un movimiento de cabeza, el hombre los condujo a través del edificio. Aunque no habían acudido durante el horario de servicio, todavía había actividad en sus alrededores. Sin embargo, eso no le molestaba. Siempre había encontrado el aura de este edificio bastante reconfortante. Calmante, incluso. Y todos hablaban en un tono de voz tan suave, uno que siempre relajaría su mente y calmaría sus nervios. Era un marcado contraste con la atmósfera tensa que irradiaba alrededor de su padre, pero que, como resultado, la equilibraba. Un cuadro grande estaba grabado en la pared frente a la cual se detuvieron, en una habitación separada. Antes de que Janine pudiera asimilar las imágenes, sintió los ojos del hombre sobre ella. Disfruta tu estadía, niña. Él debe haber sabido que ella nunca había visto esto antes. Después de que él y su padre intercambiaron un último asentimiento, el hombre salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. La mano de su padre se posó sobre su hombro. Por instinto, su postura se enderezó por el contacto. El primer campeón de Índigo nació en una época donde la unidad no existía en ninguna tierra conocida. Su padre no la miró mientras hablaba, su visión se centró únicamente en la imagen frente a ellos. Los territorios que se consideran parte de un todo mayor en la era moderna, eran todos entidades separadas. La codicia y el deseo eran hechos casi cotidianos de la vida, desde intentos de conquista entre territorios vecinos hasta motines y luchas internas dentro de los propios territorios. Poder fue a aquellos que eran los más inteligentes.
que eran lo suficientemente fuertes como para domesticar a las bestias y criaturas más poderosas que merodeaban por las tierras salvajes exteriores. No había armonía. No había un poder superior para mantener las tierras bajo control. No había unidad ni orden. Solo un mundo de caos en medio de una miríada de partidos. Janine reprimió un trago instintivo. Ella conocía esta parte de la historia. Se lo habían contado varias veces y ella lo había leído varias veces. Esta fue una prueba para ver si su capacidad de atención era eterna. Para asegurarse de que no ignoraría las partes que ya sabía, solo para perderse los nuevos detalles que él estaba a punto de darle una vez que terminara. El primer campeón de Índigo fue el hombre que puso fin a esa era y allanó el camino para el imperio que traería equilibrio a Kanto y luego extendería su alcance a Johto, las Islas Naranja y las Islas Sevi en sus respectivas horas de necesidad. Él nació aquí mismo, en Fuchsia, y huyó a través de Kanto hacia Peuter cuando la ciudad fue usurpada. Conquistó múltiples territorios en su viaje para recuperar su hogar, y mantuvo la mayor parte de la región en la palma de su mano al final de la guerra. La región estaba casi completamente unificada, por primera vez en la historia, y tras su victoria, el guardián Meu descendió sobre la tierra y le otorgó el título de campeón, lo que sancionó su nuevo gobierno sobre Kanto, otorgándole un derecho divino. Porque esta guerra, y su resultado posterior, fue una oportunidad para poner fin a la era de caos que antes se había considerado interminable. Como guardián de la región, era su deber protegerla a ella y a su gente, y garantizar una autoridad global para que todos respondieran y previnieran futuras luchas de poder era la estrategia perfecta para el orden y la paz. El campeón era a la vez su peón y su elegido. La Liga existe como representante para mantener la paz y el orden en todo Índigo, en nombre de la decisión de nuestro guardián. Janine asintió junto con su padre. Eso puso fin a las cosas que ella sabía. Ahora llegó el momento de las cosas nuevas. El nuevo contexto que este mural pretendía brindarle. Faltan 6 meses para tu carrera. Habló una vez más. Tú, como miles de personas, pronto te propondrás desbloquear el potencial dentro de ti que los libros, las conferencias y los exámenes no pudieron aprovechar. Hay quienes no comprendemos de qué somos capaces hasta después de la fase académica. Está completo. Aunque usted mismo tuvo un gran éxito, el mensaje sigue siendo que aún no se ha convertido en lo que estaba destinado a ser. No importa cuántas pruebas apruebe, no importa cuántos extractos memorice, siempre será una parte minúscula del mundo en el que pones un pie cuando sales de esta ciudad por primera vez. Es tu trabajo continuar ese crecimiento para asegurarte de no quedarte minúsculo. 5 o 6 años de educación no son nada comparados con el resto de tu vida. Janine no se movió ni habló. Simplemente intentó permitir que sus oídos absorbieran las palabras de su padre, mientras sus ojos absorbían el mural. Este mural se conoce oficialmente como el mural del sucesor, pero tiene otro elemento de importancia. Su conexión con la meseta Índigo. Cuando Meu descendió por primera vez sobre la humanidad, su llamada llevó al primer campeón y a sus compañeros más cercanos a través del región. Desde Fuchsia, hasta Peuter, donde había comenzado su viaje, y más allá, hasta la meseta. Fue allí donde se coronó al campeón. También se convocó a la sacerdotisa que había sido herida de muerte protegiéndolo, para dar testimonio. Bajo la protección de Meu, ella sobrevivió todo el viaje, no muriendo hasta que se completó la coronación, donde falleció pacíficamente. Desde entonces, la meseta Índigo ha sido el trono, donde cada campeón es coronado, y donde todos desde donde se gobierna Índigo. El primer campeón reconoció inmediatamente la divinidad de esta área en particular, ya que es donde coronó a su sucesor elegido. Fue entonces cuando nació la tradición. Índigo Plateau fue el símbolo y, una vez que se creó el sistema de gimnasios establecido, se convirtió en el objetivo final. Fue el sucesor quien estableció por primera vez este sistema, organizando la primera conferencia para decidir su propio sucesor. Esto es lo que allanó el camino para cómo opera la jerarquía hoy, 4 siglos después de que el campeón Albert Seiza y el Elite Four Sound Nobly prácticamente unificaran nuestra tierra. No habló más después de eso, una señal de que simplemente quería que su hija observara. Y así lo hizo. Observó todos los detalles de la pared. La recreación de la meseta Índigo, con las montañas en la masa de humanos sin rostro al pie, el castillo gigante que se eleva sobre ellas y las figuras encima. Un hombre vestido con una túnica y humildemente arrodillado. Un hombre de pie, firme y alto, colocando una corona sobre la cabeza del hombre arrodillado. Una imagen que se asemeja a un dragonite a su lado, y una que se asemeja a un alakazam y arcanine el otro.
Al lado del dragonita, una figura vestida con una túnica arrodillada en posición de oración. 3 pájaros gigantes revoloteaban justo encima de ellos. Por encima de los pájaros, una bola protectora de energía en lo alto del cielo, como si ocultara y ocultara la apariencia de otra criatura. Un ángel guardián que con amor pero con severidad velaba por cada aliento de la tierra. Cada palabra. Cada movimiento. Barra muy bien, vámonos, Evere. El Pokémon Evolución saltó del escritorio cuando su entrenador apagó el videoteléfono. El rostro de Delia desapareció cuando el fondo de la casa de Ash dio paso a una pantalla negra y en blanco. Mirando expectante a su entrenador, el cuadrúpedo ladró ligeramente mientras se levantaba de su asiento. Janine dice que Game Corner está en la sección sureste de la ciudad. Nos dirigiremos hacia allí y seguiremos las señales. La hora de reunión es aproximadamente 1 hora, por lo que no debería haber demasiada prisa. El cuadrúpedo siguió su ritmo mientras se dirigían hacia las grandes puertas de entrada del vestíbulo, saliendo a la ciudad y recibiendo los rayos del sol. El Game Corner era una de las muchas atracciones que una ciudad de la clase y el espectáculo de Celadon tenía para ofrecer. El enorme casino era sólido y rebosaba actividad durante lo que parecían ser 24 horas al día, aunque los niños de la edad de Ash tenían prohibido el acceso a gran parte del edificio. La liga tenía una política estricta con respecto a los juegos de azar, y los entrenadores menores de edad que participaban en tales actividades del Game Corner corrían el riesgo de suspensión de sus licencias, lo que tuvo múltiples repercusiones, como una prohibición temporal de gimnasios y torneos locales. Algunos consideraron que tal ley era hipócrita, dado que la liga sancionó las batallas Pokémon entre entrenadores que apostaban dinero. En realidad eran apuestas por derecho propio, pero Ash sabía que no era así. Se arregló la parte del dinero que se privó a un entrenador perdedor, específicamente para evitar que sus finanzas actuales se hundieran. Los juegos de azar en este casino les daban vía libre y muy fácilmente podían producir pérdidas terribles. Aunque la liga no era propietaria del casino, el propio Game Corner fácilmente podría encontrarse con problemas si alguna vez lo descubrieran incumpliendo las leyes de la región. Un incidente así había ocurrido antes, cuando un grupo considerable de entrenadores y coordinadores adolescentes, algunos de los cuales eran bastante conocidos dentro de la comunidad profesional competitiva, se habían infiltrado en las secciones cerradas del edificio y se habían salido con la suya con las máquinas tragamonedas. Lamentablemente, algunos de ellos no salen financieramente cómodos de la experiencia. Aunque Ash no estaba completamente consciente de los detalles, sabía que algunos de los adolescentes eran de familias de clase alta y había sobornado al personal del casino para que miraran hacia otro lado y o les pusieran excusas. Sin embargo, no había sido difícil para la liga enterarse, y la demanda había hecho que el Game Corner fuera mucho más estricto en cuanto a las políticas que la propia liga. Su reputación con respecto a la imagen de la prestigiosa ciudad había sido puesta en duda, y con Erika ahora pisándoles el cuello, The Corner estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para evitar correr riesgos que podrían hacer que cerraran definitivamente. Afortunadamente, Ash no tenía intención de involucrarse en tal actividad. Fuera de las secciones para adultos del Corner había áreas a las que cualquiera podía acceder también. Una selección de opulentos restaurantes y tiendas, ninguno de los cuales el niño podía permitirse ni remotamente, junto con una amplia sección estilo arcade abierta para todas las edades, donde la gente apostaba fichas en lugar de dinero real. La noche anterior, Janine había invitado a Ash y su equipo a reunirse con ella en el Corner, como una forma de tomarse un día libre antes de que ambos entrenadores abandonaran la ciudad y pusieran su mirada en el resto de los gimnasios. Ash había aceptado, aunque no esperaba ganar grandes premios en el Corner. A menos que uno consiguiera el premio mayor en uno de los muchos juegos que la sección arcade tenía para ofrecer, las posibilidades de ganar suficientes créditos para obtener uno de los premios a gran escala en un día eran bastante escasas. A decir verdad, Ash solo miraba el lugar como un medio para relajarse, en lugar de perseguir algún tipo de premio específico. Es posible que haya obtenido 3 insignias bastante temprano en la temporada, pero reunir más seguía siendo su principal objetivo por el momento. Él y Janine habían acordado mutuamente que la reunión sería a las 10 am, y hasta el momento él y sus amigos iban bastante bien. Ash sospechaba que probablemente llegarían un poco antes, lo cual probablemente era lo mejor. Mientras él y Eve caminaban por la acera, Ash descubrió que su mente volvía a los acontecimientos del día anterior.
Lo que esperaba que fuera simplemente una simple visita a la amiga de Elacia, ciertamente, una amiga muy famosa, había puesto muchos pensamientos en su cabeza. Nunca había pensado que Valiant hubiera sido de esta ciudad, pero con la historia de Sufie sobre lo que le había sucedido a sus Ralphs, y Celadon era vecino del de Viridian Forest, los detalles habían cuadrado. Le debería muchas gracias a Elacia la próxima vez que se encontraran. Ciertamente, el cierre detrás de la reunión había tranquilizado tanto a Valiant como a Sucie. Hablando de agradecimiento, el pensamiento del criador pelirrojo siempre llevaba a Ash a dirigirse al Donpan en la habitación. Su deuda con ella. 7000 en moneda era sin duda un precio elevado para él, pero esperaba que fuera más fácil cumplirlo a medida que su viaje continuara. Le daría más tiempo para acumular premios en metálico y ahorros. Quizás podrían participar en un torneo con la esperanza de reservar algunas ganancias. Además, su batalla con Janine se había estado repitiendo en su mente la noche anterior después de regresar a su habitación de hotel. Él y su equipo no lo habían hecho mal en el partido, pero la conclusión no fue menos clara. Su oponente los había superado. Pikachu no había logrado superar a Ivysaur, Valiant solo pudo lograr un empate contra Beedrill, y la carta de triunfo de Nebula solo le había dado una victoria cercana contra Golbat. Sin embargo, a lo que su mente realmente seguía regresando eran a las palabras de Janine antes del partido. Sobre cuál era su plan para el futuro de su carrera. Esta era una chica que había trazado su plan de juego desde el principio, mientras que él simplemente había improvisado en el momento. Ella ya estaba en el camino de regreso cuando él luchaba por salir por la puerta. Una parte de él se dijo a sí mismo que no estaba mal adoptar el enfoque que hizo. Mientras Gary escribía un ensayo sincero sobre qué motor de arranque planeaba elegir para su viaje, había estado trabajando incansablemente para asegurarse de tener un viaje en primer lugar. Su prioridad se basaba en ponerse al día, sin margen para adelantarse. Sin embargo, otra parte de él se dijo a sí mismo que eso era simplemente una excusa. Un intento de encubrir un descuido, y ni siquiera el único descuido del que se había declarado culpable en el transcurso de los 2 últimos meses. ¿Habría sido realmente tan difícil reservar algo de tiempo para idear su plan de juego? ¿Para no quedarse relativamente sin uno después de aprobar el examen? Era entrenador. La gente en su campo hacía malabarismos con multitud de cosas todo el tiempo. Sin embargo, no importaba. Él no era Celebi, y no podía perder el tiempo pensando en qué podría haber hecho mejor. Solo habían transcurrido 2 meses de la temporada, había mucho tiempo para corregir los errores iniciales de cara a la conferencia y tendrían que comenzar ahora. Ya no estaba atrás. Tenía las 3 insignias. Tenía los 6 Pokémon. Tenía la licencia. Ya sea que haya tomado la decisión correcta o no, concentrándose solo en el aquí y el ahora antes de convertirse en entrenador, o si fue o no un método miope que solo lo preparó para más dificultades y obstáculos más adelante en el camino, ya no tenía esa excusa. Se había puesto al día y creía firmemente en tal cosa. Ya no era el fondo del barril y tampoco podía pensar como alguien que lo era. Si Paul se hubiera propuesto evitar los obstáculos en los que siempre caían los principiantes, y Janine se hubiera propuesto trazar su estructura desde el primer día, entonces Ash tampoco estaría pensando como un novato. Eso simplemente lo llevaría a los mismos obstáculos que habían evadido con éxito. Sin mencionar que Sabrina no mostraría la misma indulgencia que los 3 líderes de gimnasio anteriores, y el resto mostraría aún menos. Si quería estar seguro de que estaba listo para una revancha con LT Surge, o para enfrentarse a Koga, entonces necesitaba demostrar que podía vencerla primero. Cualquier descuido previo, fácilmente evitable, que hubiera servido como contratiempo en el pasado, lo condenaría a él y a sus compañeros de ahora en adelante. Su campo está en constante evolución y probablemente no se detendrá mientras siga existiendo. Si desea evolucionar con él, entonces debe impulsar ese progreso yendo por delante de sus pares, en lugar de seguirlo. Sufie ciertamente había expresado su aprobación hacia la decisión de Janine. No era Janine ni Paul, pero eso solo significaba que no los imitaría. Todavía tenían la idea correcta. Él encontraría su propia versión de eso. Hablando de eso, hola Evere. Mientras el Pokémon de evolución cuadrúpedo se animaba y le ofrecía su atención, la joven entrenadora tiró de una Pokéball que descansaba en su cinturón. ¿Qué opinas de Tempestad? No se sorprendió cuando la expresión del peludo Pokémon cambió. Evitando el contacto visual con su entrenador, Eve se encontró mirando hacia adelante con un estado de ánimo algo en blanco, casi como si estuviera tratando de no pensar en algo.
Eso pensé, quizás este fue otro error que había cometido. Permitir que la situación con Tempest siga su curso natural. No quería forzar nada, pero no hacer nada había resultado una irresponsabilidad. El cangrejo de río apenas se clasificó para formar parte del grupo. Su participación consistió en librar batallas y poco más. Cualquier interacción escasa y espaciada que tuviera con los demás fuera de los partidos se debía a una hostilidad contenida. El equipo quería tener poco que ver con Tempest después de su primera impresión, y el Krabby en cuestión tenía pocas intenciones de compensar tal cosa. Ninguna de las partes cedería, pero si pudiéramos presionarlos ligeramente, si iban a definir qué tipo de equipo eran, entonces su familia necesitaba ser un equipo. No 5 Pokémon y un Krabby. Sin embargo, dejaría eso por ahora y no presionó más a Evere. Parecía que tenía varias cosas con las que necesitaba comenzar una vez que llegara el día de mañana. El exterior del Game Corner era principalmente violeta, adornado con luces de neón que Ash y Eve estaban igualmente seguros de que iluminarían el edificio como un faro al anochecer, junto con una hermosa capa azul en el techo. El casino tenía varios pisos de altura y ya tenía un flujo de gente entrando. Quédate cerca de mí. Ash le informó a Eve mientras los dos se dirigían hacia la entrada. Una parte de él sintió que era mejor regresarla a su baile para evitar que la multitud la separara, pero Eve ya había expresado su decisión de permanecer afuera. Mejor aún, en mi hombro por un momento. Deteniéndose el tiempo suficiente para que el cuadrúpedo escalara su espalda, miró hacia la entrada frente a él antes de continuar hacia adelante después de sentir el peso de su compañero sobre él, respondiendo a un ladrido amistoso con un rápido rasguño en la barbilla de Eve, provocando un purr. Al pasar por las puertas principales, el dúo se dirigió hacia las grandes puertas automáticas que conducían al edificio, y fueron recibidos por la vista del enorme vestíbulo interior. La opulencia del casino los golpeó rápidamente mientras observaban los alrededores. Aunque Ash no era un experto en decoración, el piso estaba alfombrado con un material que parecía caro. Una fuente gigante que consistía en una estatua de Dragonair y Kingdra se alzaba en el medio del vestíbulo, y casi todo lo presente, incluso el gran escritorio al final de la habitación, parecían presentarse deliberadamente de la forma más elegante posible. La mayoría de la gente, como era de esperar, se dirigía al mostrador al entrar al edificio, pero Ash y Eve se detuvieron por un momento. Dijo que estaría esperando en el vestíbulo. El niño miró a su alrededor antes de ver un conjunto de asientos al otro lado de la habitación. Con Eve todavía aferrado a su hombro, cruzó, animándose al ver dos figuras familiares cerca. Janine estaba sentada en una silla acolchada con un libro de tapa dura en la mano, tranquilamente absorta en el texto mientras Ivysaur estaba sentado junto a su asiento. El tipo hierba/veneno notó que Ash y Eve se acercaban primero, y un rápido empujón de su enredadera llamó su atención. Sus ojos encontraron rápidamente su camino hacia los recién llegados, su rostro se iluminó mientras saludaba a Ash y abría su mochila para guardar su libro. Alegra que hayas venido. Ella habló uniformemente con una sonrisa cuando él los alcanzó. Eve se separó del hombro de Ash, pero no se alejó mucho de sus pies, mientras ella e Ivysaur rápidamente intercambiaban miradas neutrales. El titular de la chica parecía estar de un humor bastante tranquilo, aunque Ash sabía que no debía descartar a la criatura como serena, después del partido de ayer. ¿Cómo te trata la mañana? Bastante rutinario hasta ahora. Ash le devolvió la sonrisa. Se le ocurrió una idea. ¿Has estado esperando un rato? Él sabía que había llegado temprano, pero ella parecía bastante instalada y probablemente había estado aquí por un tiempo. Si hubiera sabido eso, tal vez habría intentado levantarse antes. La chica parecía relativamente imperturbable. Siempre me levanto bastante temprano y no tenía nada más que hacer. Además, la mayor parte del Game Corner no abre oficialmente hasta las 9:30. Solo las pequeñas tiendas y cafés en el vestíbulo. Ató su mochila a sus hombros y añadió, ¿querías parar allí antes de ir a la sala de juegos? Sacudió la cabeza. Ya hemos comido. Uno de estos días intentaría darse un capricho más a menudo, pero por ahora, la comida en el centro Pokémon era gratis, y fácilmente la opción más asequible cuando le faltaba dinero para las compras y aún intentaba recaudar lo suficiente para pagar un huevo caro. Dado que la comida del centro distaba mucho de ser de baja calidad, no le molestaba en absoluto, pero aún así codiciaba la perspectiva de salir a comer. Ella asintió antes de indicarles que la siguieran. Muy bien, puedo cubrirnos. Los entrenadores obtienen un buen descuento aquí. Ella se había ofrecido a hacerlo la noche anterior, lo cual Ash estaba agradecido.
La sección de juegos del casino no estaba tan llena por el momento, y Ash notó que muchas de las personas que recordaba haber visto en la entrada parecían ser adultos. Se imaginó que muchos de los adolescentes y otros entrenadores más jóvenes que había notado probablemente estarían desayunando en uno de los restaurantes. Ash los envidiaba hasta cierto punto, o mirando el souvenir aún podría ver a una buena cantidad de niños mientras él y Janine hacían su viaje. Algunos aparentemente en grupos pequeños, pero dado el tamaño de la sección, apenas había gente. Después de recibir su lote inicial de tokens, cualquier adicional requeriría un pago adicional. Los dos entrenadores se dirigieron a las máquinas. Ash había estado en la sala de juegos de Pueblo Paleta una buena cantidad de veces, pero como ya esperaba, la selección de juegos del Game Corner era mucho más amplia. Incluso Janine parecía bastante impresionada, dada la expresión de su rostro. Por lo que pudo ver hasta ahora, existían los tipos estándar de juegos que casi siempre esperarías que tuviera cualquier tipo de arcade. Los simuladores de autos de carrera, en los que solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pasado, los juegos de lucha, los simuladores de batalla y los juegos de disparos sobre rieles estaban presentes y contabilizados, y aparentemente en varias formas diferentes. Sin embargo, se dio cuenta de que había muchos otros juegos y, más allá de los videojuegos, había una gran fila de pelotas de esquí y juegos de baloncesto en el otro extremo. Fuchsia tiene algunos de estos, aunque hace tiempo que no voy a ninguno. Janine habló mientras la atención de Eve y Bisaur se dirigía brevemente hacia un adolescente aparentemente en racha en un juego de aviones de combate de ritmo rápido. Volvió la cabeza hacia Ash. ¿Algo en lo que seas bueno? Carreras, respondió. Aunque puede que esté un poco oxidado. Ella asintió. Voy a explorar un poco si me necesitas. Intercambiaron un rápido adiós antes de que ella y Bisaur desaparecieran en el laberinto de máquinas. La sala de juegos se volvió un poco más activa después de que los dos se separaron, aunque Ash y Eve no se sintieron abrumados. Ash había usado algunas fichas para jugar algunas partidas en uno de los simuladores de carreras, pero Eve no parecía muy interesada en el juego, a pesar de negar con la cabeza cuando le preguntaron si estaba aburrida, así que se fue a buscar algo más en poco tiempo. Se dio cuenta de que algunas de las otras personas en la sala de juegos también tenían Pokémon con ellos, algunos de los Pokémon incluso jugueteaban con las máquinas e intentaban jugar ellos mismos. Él y Eve no se quedaron en ningún lugar en particular, aparentemente saltando de un juego a otro sin rima o razón real. No había nada que le resultara lo suficientemente adictivo como para retenerlo durante demasiado tiempo. La mayoría de las veces no usaba más de 2 fichas por juego, pero eso no era un problema con una selección tan enorme de juegos para elegir. Eve observó cómo la ruleta dentro de la máquina comenzaba a girar rápidamente. Cualquiera que fuera el punto en el que cayera el palo, determinaría la cantidad de boletos que obtendrían como premio. También había 2 espacios adicionales que ofrecían un reintento gratuito. Ash nunca había tenido mucha suerte con este tipo de juegos, así que no mantuvo sus esperanzas demasiado altas cuando presionó el botón. 2 boletos, comentó con cierta molestia cuando la ruleta finalmente se detuvo, sin siquiera sonar tan sorprendido. Debería haberlo sabido. Se permitió una ligera risa mientras sacaba los 2 billetes que habían salido de la ranura. No estaba demasiado preocupado por la cantidad de ganancias que se llevó, dado que no planeaba cobrar nada, pero el momento aún así le trajo recuerdos frustrantes y sin humor de todas las veces que había sido engañado por la ruleta. Ignorándose, se alejó de la máquina mientras Eve saltaba sobre su hombro. Después de lo que podrían haber sido solo 2 o 3 minutos más de búsqueda, el dúo curioso se topó con un conjunto de máquinas etiquetadas como simulador de batalla. El chico parpadeó. ¿Un juego para simular batallas de Pokémon? Sonó bastante obvio en retrospectiva, pero la sala de juegos de Payet no tenía nada como esto. Los he visto antes, aunque nunca los he usado. Se giró para ver a Janine a su lado, y Bisaur acercándose a ella por detrás. ¿Ha sido divertido hasta ahora? Ante su asentimiento, ella se volvió hacia la máquina en cuestión. Este juego emula batallas de varias maneras. Un modo tiene un formato por turnos que se desarrolla como un juego de rol, y otro hace una predicción sobre qué Pokémon tiene más probabilidades de ganar. Ella se rió entre dientes. No del todo exacto. Nada puede reemplazar una batalla real, de la vida real. Pero se considera algo divertido de ver siempre y cuando no lo tomes demasiado en serio. Después de un par de momentos, sacó su Pokédex. Los entrenadores pueden obtener ellos mismos una simulación específica insertando su propio Pokédex en esa ranura. Ash rápidamente se dio cuenta.
¿Quieres decir que se refiere a sus propios compañeros de equipo registrados? MHM. La Pokédex registra el conjunto de movimientos y habilidades actuales de cualquier Pokémon registrado. La máquina lee todo eso y luego predice cómo sería el enfrentamiento basándose en la información. Su expresión se volvió divertida. Obviamente no tiene ninguna forma de tener en cuenta los movimientos personalizados, o cómo se comparan las capacidades físicas de los Pokémon entre sí en promedio, por lo que todo está muy generalizado. Definitivamente no está destinado a ser utilizado en lugar de una evaluación práctica. Los ojos de Ash vagaron hacia las máquinas. Sonaba bastante inútil cuando ella lo decía de esa manera, pero no todo tenía que tener un sentido para ser divertido. Curiosamente, se dirigió hacia uno de ellos, con Janine e Ivysaur ocupando el que estaba al lado de su elección. Sobre su hombro, Eevee se inclinó hacia adelante y miró la pantalla grande mientras Ash insertaba su Pokédex en la ranura. De acuerdo con la explicación de Janine, rápidamente apareció un descargo de responsabilidad que detalla que la simulación no debía tomarse como una forma creíble de evaluar enfrentamientos en la vida real. Imágenes de su equipo aparecieron en la pantalla y, al hacer clic en la imagen de Eevee, fue recibido por una lista de sus movimientos y su habilidad. Shadow Ball, Iron Tail, adaptabilidad, parece que todo está contabilizado. Se volvió hacia el pequeño cuadrúpedo. Entonces, ¿quieres ver qué pasaría si tú y Valiant pelearan? Un gesto divertido de su amigo provocó un rápido cosquilleo debajo de su barbilla. Muy bien, entonces lo levantaré muy rápido. Después de mostrar la información de Valiant, que era igualmente precisa, Ash recorrió rápidamente los menús antes de que una pantalla de carga los llevara a la simulación. Imágenes de un Eevee y una Kirlia resaltaban la pantalla, con grandes barras de salud encima de cada uno de ellos. Las dos imágenes chocaron entre sí repetidamente mientras las barras de salud fluctuaban. Después de unos momentos, la imagen de Kirlia se hundió hacia abajo, mientras que la imagen de Eevee se movió al centro de la pantalla, declaró al ganador mientras la barra de salud permanecía con una fracción de HP restante. Justo encima de la barra de salud había una lectura de 53%, ¿era esa la probabilidad de que Eevee ganara? Una sonrisa orgullosa adornaba los rasgos de su joven amigo, aunque el Pokémon Evolución parecía más divertido que cualquier otra cosa. El resultado tenía sentido sobre el papel. Eevee conocía tanto a Shadow Ball como a Iron Tail, y Kirlia no era conocida por poder recibir golpes directos. Su ataque rápido le dio un gran impulso que también podría aprovechar la cola de hierro. Por supuesto, no fue una predicción definitiva. No tuvo en cuenta la forma en que Valiant usó sus propios movimientos, su rapidez de pensamiento o cualquier aspecto ambiental que pudiera estar en juego. Pero Ash se lo guardó para sí mismo, porque ya sabía que Eevee estaba pensando lo mismo. Además, Eevee había trabajado muy duro para alcanzar a todos los demás después de su encuentro unilateral con Nebula en el Monte Luna. Ella se merecía esto. Janine llamó su atención a unos metros de distancia. ¿Quieres jugar una ronda rápida? Seguro. Navegando por otro menú, Ash seleccionó la opción VS, donde su equipo se encontró una vez más en la foto. Moviéndose entre cada uno de ellos, se permitió un momento para pensar. Janine era una especialista en tipos de veneno, así que obviamente, cualquier Pokémon que seleccionara tendría naturalmente ese tipo. Eso convertía a Valiant en la elección ideal, pero eso no sería tan divertido. Veamos, tarareó para sí mismo mientras Eevee miraba. Pikachu ya había perdido ante Ivysaur ayer, y aunque había sido una batalla real, no le sorprendería demasiado si la máquina estuviera de acuerdo con el resultado final. Además del tipo hierba, también dijo que tenía un tipo Toxtricity, aparentemente en parte eléctrico, lo que hacía que tanto Nebula como Tempest fueran opciones arriesgadas, pero también había dicho que se había quedado atrás debido a la falta de información, lo que podría significar que no tiene tantos movimientos eléctricos como se esperaba. Por supuesto, todo esto era solo una serie de suposiciones sobre a quién elegiría, que Ash no tenía forma de saber. Ni siquiera conocía a todo su equipo, por lo que no servía de mucho pensar demasiado en ello. Después de unos momentos, hizo clic en Nebula. Poco después apareció una imagen de un Tentacruel y, siguiendo el mismo proceso del combate de Eevee, la imagen de Staravia fue declarada ganadora con un 56% de probabilidad. Los dos entrenadores permanecieron en la sala de juegos durante aproximadamente una hora más antes de partir. Ambos habían salido del viaje con una cantidad decente de boletos al agotar todas sus fichas, pero como era de esperar, no fue suficiente para reclamar un premio real, cualquier cosa demasiado notable, en cualquier caso.
Ambos simplemente habían depositado sus ganancias en cuentas individuales, para ahorrarlas y acumularlas más tarde. Ash no sabía cuándo regresaría o si alguna vez regresaría, pero sería algo que tendría que tener en cuenta si alguna vez regresaba a Celadon y necesitaba una distracción divertida. En ese momento, él y Janine estaban saliendo del edificio con Eve e Ivysaur a cuestas. Ash se ajustó la gorra por un momento antes de girarse para mirarla. Eso fue divertido. Afirmó genuinamente. Gracias por invitarnos. No lo menciones. Pensé en ofrecerlo. Un cómodo silencio se cernía sobre el grupo mientras caminaban por la acera, los sonidos de los automóviles que pasaban eran todo lo que ocupaba sus oídos por unos momentos. Entonces, Ash habló después de unos momentos. ¿Hay algo más que quisieras hacer? Cuando giró la cabeza hacia ella, se sintió un poco incómodo al preguntar. No le habría importado pasar más tiempo con ella, especialmente después de darse cuenta de que había pasado un tiempo decente desde que había pasado el día con otro humano. Sin embargo, no habían hecho ningún plan más allá de este punto. Para su leve sorpresa, Janine simplemente miró hacia él. ¿Hay algo específico que quisieras? Ya elegí el Game Corner, así que es justo dejarte elegir algo. La mente de Ash quedó un poco en blanco cuando Eve se volvió hacia él expectante. A decir verdad, él mismo no tenía nada en mente cuando hizo la pregunta. Por un lado, no debería ser difícil, dada la infinidad de opciones que naturalmente tenía una ciudad como Celadon. Por otro lado, tal vez esa fuera la parte intimidante. No estoy seguro. Admitió con cierta vergüenza. Lo siento. Janine se tocó la barbilla pensativamente. Está bien. Veamos, algo se iluminó en sus ojos. ¿Te gusta el arte? El museo de esta ciudad tiene algunas de las exhibiciones más detalladas, por lo que he oído. No es la mina de oro de artefactos que es el Museo Peuter, pero hay muchas esculturas, pinturas y otras obras que detallan puntos históricos clave. Yo nunca he estado allí, Ash se animó ante eso. Recordó la vez que visitó el Museo de Peuter con su equipo. No era un aficionado a la historia, pero no era algo sobre lo que le importaría saber más. Además, sería una forma relajante de pasar el tiempo. Se volvió hacia Eve, que se había subido a su hombro. ¿Estás de acuerdo con eso? Después de un momento o dos, el cuadrúpedo realizó lo que pareció un encogimiento de hombros y se volvió hacia la chica de cabello púrpura. Seguro. Ella asintió con una sonrisa. Está bien. Los principiantes pueden visitarlo gratis durante una hora, aunque está un poco lejos caminando desde aquí. Se detuvo por un momento, lo que provocó que Ash y Ivysaur hicieran lo mismo mientras ella quitaba su mochila para abrirla y meter la mano. Después de unos segundos, sacó un mapa y lo desenrolló. Veamos, un poco hacia el noroeste. Sígueme. El Museo Celadon de Arte e Historia casi de inmediato sorprendió a Ash con una vibra diferente a la que tenía el Museo Peuter. Aunque todavía era un lugar muy profesionalmente presentado, se sentía más colorido. No solo por la diferencia inmediata en las exhibiciones, fiel a la palabra de Janine, este lugar debe su nombre más a obras de arte con temas históricos que a fósiles y similares, sino por algo en la estética general del museo, aunque lejos de ser infantil, simplemente parecía menos grave que el de Peuter. Imaginó que un lugar como este mantendría la atención de Tuki por más tiempo. También parecía ser incluso más espacioso que el museo de Peuter, no es que ese edificio hubiera sido ni de lejos claustrofóbico. Quizás eso contribuyó a la sensación de tranquilidad. A Janine y Ash se les permitió entrar sin necesidad de pago, como la chica había dicho antes, pero para su agradable sorpresa, en realidad se había equivocado con los términos. Los entrenadores primerizos que ingresaban al edificio en realidad tenían un período libre de 2 horas. En lugar de solo 1. El ambiente reconfortante del lugar era algo que Ash se aseguraría de disfrutar mientras durara. Después de subir las escaleras que conducen desde el vestíbulo principal al museo propiamente dicho, el grupo fue recibido por un amplio salón que conectaba varias secciones del museo entre sí. Sin un objetivo claro en mente, eligieron una dirección aleatoria y la siguieron. Algo captó el rabillo del ojo de Ash, lo que lo impulsó a llamar la atención de Janine. Animándose, ella e Ivysaur lo siguieron a una habitación abierta. Al entrar, Ash inmediatamente, con sentimientos encontrados, se dio cuenta de lo que lo había atraído a esta sección del museo. Estaba dedicada a Monte Luna. Al comprenderlo le dolió, y apretó brevemente los ojos para bloquear la imagen mental de rocas cayendo en picado. Afortunadamente, Janine no pareció darse cuenta.
El Monte Luna era probablemente la parte del mundo que menos le gustaba en ese momento, pero trataba de mantenerlo fuera de su mente. No todo lo relacionado con el lugar tenía que ver con lo que él y Misty habían pasado mientras estaban allí. La mayor parte de la pared en el extremo opuesto de la habitación estaba ocupada por una pintura rectangular gigante que se extendía a lo largo. La imagen mostraba una roca enorme, aparentemente brillando con un zafiro brillante, elevándose sobre un gran grupo de Clefairy, que se podían ver en toda la imagen, junto con numerosos Clefa y algunos Clefable. Tenían los ojos cerrados, arrodillados en posiciones de oración mientras rodeaban la roca. Ash y Janine gravitaron hacia la enorme imagen mientras el bebé saltaba del hombro de su entrenador y deambulaba por otra parte de la habitación, olfateando algunas exhibiciones mientras Ibisaur se relajaba sentándose para concentrarse en una escultura de manzano de tamaño decente. «Esa es, la piedra lunar, ¿no?», dijo Ash, con los ojos recorriendo la pintura para contemplar la vista completa. A su lado, Janine se inclinó para leer la placa. El origen de la piedra lunar se debate interminablemente entre arqueólogos e historiadores por igual. Aquellos que tienen la suerte de estudiar esta teoría han propuesto teorías que van desde el origen extraterrestre, la creación y bendición del aura divina del guardián Meu, hasta el origen del núcleo del planeta. Roca mística de primera mano. Cualquiera que sea el punto de origen, los fragmentos de la piedra gigante son capaces de tener poderes evolutivos, y ahora se conocen como la piedra evolutiva del mismo nombre. Enterrada en lo profundo del monte Moon, la piedra lunar original, de la que se habla mucho, descansa en el del laberinto subterráneo de la montaña, y se ha registrado que es adorada por la línea evolutiva Clefairy, quienes actúan como sus guardianes. El respeto casi religioso que la especie tiene por la piedra ha llevado a cuestionar aún más su origen. Los propios Clefairy son a menudo estudiados por aquellos interesados en la piedra como resultado de esto. En el pasado, los conflictos se libraban por el deseo de aprovechar la piedra. Cuando terminó de leer, Janine se enderezó y miró la pintura. Mientras lo hacía, Ash miró otra placa no muy lejos de la que acababa de leer. Dice que esto fue pintado hace más de 150 años. El segundo miembro de Elite Four de esa época se aventuró al pie de la montaña con su alakazam para encontrar la piedra. Después de regresar, contrató a un artista para pintar una imagen de lo que habían visto. Hizo que su alakazam proyectara la memoria mental en la mente del artista mientras trabajaba, para que la pintura fuera completamente precisa. Los labios de Janine se curvaron ante la historia. Los psíquicos de alto nivel son bastante de otro mundo con su dominio mental. Todavía sonriendo, giró la cabeza para mirarlo. Su voz, aunque estaba de buen humor, era uniforme y adecuada, pero sus ojos transmitían un brillo ligeramente burlón. ¿Te imaginas a Valiant haciendo algo así por ti? Ash sintió brevemente un tinte en sus mejillas ante la pregunta, pero lo sacudió. En este momento él y yo ni siquiera podemos mantener una conversación completa sin que él se duerma. Pasará un tiempo antes de que tenga que pensar en eso. Ahora que lo mencionó, Ash ni siquiera estaba seguro de para qué necesitaría algo así. Obviamente, el origen de esta pintura había demostrado que las posibilidades podían surgir de una infinidad de lugares inesperados, pero no había nada en lo que pudiera pensar desde lo alto de su cabeza. Pasaría mucho tiempo antes de que Valiant pudiera hablar extensamente con él. Pasaría aún más tiempo antes de que pudiera hacer algo parecido a lo que Alakazam había hecho, suponiendo que alguna vez alcanzara tal nivel. Pero ¿cuántas puertas se abrirían si lo hiciera? Volviendo su atención a la pintura por ahora, los ojos de Ash viajaron a través de la enorme imagen, dándose cuenta de repente de lo detallada que era. El artista al que se le atribuye la pintura había obrado un milagro. No había imperfecciones que pudiera ver, aunque no estaba seguro de qué tan bueno sería para notarlas, en comparación con las dedicadas a la presentación artística, y aunque todo estaba hecho de pintura, casi parecía real. Como si la piedra de la luna realmente brillara. Como si la línea Clefairy rezando para que no estuviera hecha solo de pintura, la combinación de las capacidades del pintor con el pincel y la imagen mental perfecta proporcionada por los recuerdos de Alakazam realmente se habían unido. Sin embargo, su mente volvió brevemente a lo que Janine había leído en la placa. Entonces, ¿la gente ha tratado de pelear por esto en el pasado? Intentó reprimir el ceño fruncido. Ella asintió hacia él. Siempre ha sido codiciado por su capacidad para evolucionar Pokémon de ciertas especies, pero las leyendas sobre sus otras cualidades místicas han tentado a demasiadas partes como para contarlas.
Algunos creen genuinamente que está imbuido de los poderes de Meu, y que tendrían magia divina a su disposición si pudieran reclamarla y descubrir cómo usarla. Su expresión se volvió solemne. Un arma sagrada, básicamente. Se cruzó de brazos con inquietud. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero el equipo Rocket intentó agarrar la piedra a ellos mismos. Hace aproximadamente un mes. Ella suspiró. ¿Cómo no iba a hacerlo? Salió en todas las noticias. Apenas esquivé esa bala, acababa de atravesar la montaña el día anterior. Como si de repente se diera cuenta de algo, ella lo miró con preocupación. Espera, no estabas allí cuando pasó, ¿verdad? No. Ash estaba algo asustado por la facilidad con la que la mentira había salido de sus labios. Estaba a punto de pasar, pero los entrenadores de la liga me detuvieron y dijeron que no era seguro. Me teletransportaron al otro lado después de que terminó el incidente. Ella pareció creerle, dada su sonrisa. Bueno, eso es un alivio. Ese ataque de ellos fue mucho más real que lo que pasó en Viridian. El incidente de Viridian había sido bastante real para él, pero Ash sabía a qué se refería. La única razón por la que habían sobrevivido al ataque del centro Pokémon fue por lo incompetentes que habían sido esos dos Rockets. La incursión en el Monte Moon fue nada de eso. Solo pensar en lo que les habría pasado a él y a sus amigos si Karen no hubiera aparecido, le recordó dónde había nacido su nuevo desdén por el lugar. Y ese hombre merodeador estaba en un nivel de terror completamente diferente al de los dos bromistas que lo habían atacado a él y a Janine. Pero desvió sus pensamientos de la amenaza enmascarada. Entonces, ¿no te has topado con ellos desde entonces? Preguntó esperanzado. Obviamente, ella estaba de una pieza, por lo que cualquier otro encuentro no había terminado mal para ella, pero aún así se sentía nervioso. Afortunadamente, ella negó con la cabeza. No, ha sido fácil para nosotros, gracias. Señaló con el pulgar hacia otra parte de la habitación. De todos modos, no tenemos que concentrarnos en nada de eso ahora. El equipo Rocket ya nos dio una noche terrible en aquel entonces, no dejemos que arruinen nada más. Ya era un poco tarde para eso, pero Ash se encontró asintiendo de todos modos, enviándole a su nuevo amigo una sonrisa agradecida. Ella todavía tenía razón. Incluso si el equipo Rocket hubiera arruinado mucho más para él pensar en todo eso le quitaría valor al momento actual. Odiaba el esfuerzo que a veces requería dejarlo todo en el fondo de su mente, pero lograrlo aún así valía la pena. Esos dos soldados que habían intentado asaltar el centro, el merodeador, esos niños soldados, no estaban aquí en este momento. No tenía que pensar en ellos durante los momentos que podía disfrutar. Ya habían hecho más que suficiente. No estaba seguro de cuántas veces más tendría que recordárselo a sí mismo, pero afortunadamente para él, en ese momento, solo necesitaba esa. Tienes razón, gracias. Mientras pasaba junto a él para ver qué más tenía para ofrecer la habitación, Janine pareció tomar nota de lo que Ivysaur había estado mirando. Oye Ash, mira esto. Él la siguió hasta la esquina de la habitación donde se había asentado su entrante. En el otro extremo, Eve tomó nota y decidió unirse a ellos, atravesando rápidamente la habitación y ladrando amistosamente a su entrenador al ponerse de pie. Ash la reconoció con una rápida palmadita en la cabeza. Ivysaur todavía estaba obsesionado con la escultura del manzano y estaba a punto de levantarse cuando notó que el resto del grupo se acercaba. Justo cuando Ash estaba a punto de leer la placa, Janine se interpuso frente a él, colocando una mano sobre ella mientras relanzaba una sonrisa curiosa. No mires. ¿Puedes decirme qué es esto? Ella asintió hacia la escultura del árbol. Parecía un poco emocionada. No estoy seguro, su rostro se puso rojo. El hecho de que Janine pareciera tan entusiasmada con una simple escultura de árbol le hizo pensar que probablemente debería saberlo. Simplemente se parecía a cualquier otro manzano, pero obviamente no lo era, dado su lugar en un museo de historia, por lo que no se atrevería a cometer el error de suponerlo. Sin mover la mano, la sonrisa de Janine se volvió un poco menos juguetona y burlona. No me creerás, pero este árbol es en realidad lo que llevó a la formación de toda la liga. Al menos, a largo plazo. Ash arqueó una ceja. ¿No se formó la liga después de que Meu le dio su bendición al primer campeón? Ella asintió. Después de que dirigió las fuerzas de Peuter a la victoria en la guerra. Pero el primer campeón fue de Fuchsia, no de Peuter. Huyó a través de Kanto y hacia Peuter durante el levantamiento en su casa. Ella asintió hacia la escultura nuevamente. ¿Sabes cómo un extraño se ganó el favor de Peuter?
De repente, a Ash se le ocurrió lo obvio que debería ser que Janine supiera algo que él no. Después de todo, ella misma era de Ciudad Fucsia. El mismo lugar donde una vez el campeón original había llamado hogar. Quién sabe cuánta historia descansó en el lugar donde ella creció. Él plantó un árbol. Ash tropezó torpemente con sus palabras mientras se rascaba la nuca. Era lo único que se le ocurría. Entonces, ¿por qué sonaba tan raro? Ella se rió un poco ante su torpeza, exacerbando su vergüenza, pero afortunadamente su reacción no duró mucho. No te preocupes, te lo explicaré, dijo mientras levantaba una mano tranquilizadora. Después de que él asintió para mostrar que estaba listo, ella comenzó, quitando la otra mano de la placa en el proceso. Dado el terreno circundante, la agricultura era casi ajena a Peuter en ese momento. Esto fue antes de que Viridian Forest fuera tan extenso como lo es ahora. Todavía había algo de vegetación, pero en general, la fertilidad del suelo del área simplemente no era confiable. Suficiente para una agricultura adecuada, y no había tantas plantas en general, al menos en comparación con el resto de Kanto. La caza era casi exclusivamente la forma en que la gente obtenía su alimento en ese momento, a menudo domesticando Pokémon salvajes para ayudarlos. Un poco mutuamente beneficioso, ya que la gente de Peuter obviamente otorgaría a los Pokémon salvajes su propia parte a cambio de más ayuda, y cocinarían la comida no solo para ellos, sino también para los propios Pokémon, con el fin de mejorar el sabor. Cuando los Pokémon salvajes se acostumbraron al sabor de la comida, ayudaron sin dudarlo, solo por la recompensa. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que lo asimilara. Ash procesó sus palabras por un momento. Eve parecía estar escuchando también. Entonces, ¿el campeón original se ganó el favor de ellos al mejorar su agricultura? En resumen, sí. Fucsia en sí es un lugar montañoso, pero no está dominado por el paisaje rocoso que define a Peuter. La vegetación es abundante allí y, por lo tanto, la agricultura es más común. Se registra que el campeón original tiene afinidad por ella, y demostró una técnica para ayudar a evitar el ambiente problemático que se interponía en el camino. Con la ayuda de su Ivysaur, según los documentos. Peuter nunca llegó a ser exuberante, pero verlo trabajar fue como presenciar un mundo completamente nuevo para ellos. Con la forma en que vivían aislado del resto de Kanto, principalmente debido al Monte Moon, así fue como se ganó su confianza. Ella hizo un gesto hacia la placa. Está todo aquí si necesita confirmación. Ash le creyó, pero de todos modos tenía curiosidad por ver. Eve regresó a su hombro mientras pasaba junto a Janine y se inclinaba hacia adelante para leer lo que estaba escrito en la placa. Efectivamente, todo lo que había dicho quedó verificado en el texto. Y él y el primer miembro de Elite Four fueron quienes lideraron las fuerzas de Peuter en la guerra, así que realmente todo comenzó con un manzano. Por supuesto, el árbol tardaría algunos años en empezar a producir frutos, pero la gente estaba allí para ver el proceso de plantación y el crecimiento del árbol con sus propios ojos. Janine miró la escultura del árbol con cierto cariño. Inicialmente había huido al otro lado de Kanto en busca de refugio después de que el territorio en el que vivía fuera usurpado durante el levantamiento, pero la gente a la que lo había buscado había empezado a buscar en él algún tipo de orientación. Educación sobre el exterior mundo. Incluso antes de que Mew lo bendijera, él siempre fue una especie de líder. Enderezando su postura después de leer la placa, Ash se volvió hacia ella. Supongo que la historia debe ser muy conocida en el lugar de donde eres. Ella asintió. Fucsia definitivamente atesora su papel en la historia de Kanto, y especialmente en el origen de la liga. Tanto él como Peuter siempre han sido etiquetados como el lugar donde comenzó todo, por lo que la historia y la tradición se valoran en gran estima. Apartando la mirada de la escultura, añadió. Plantó el árbol en un lugar en el camino hacia el Monte Moon, por eso la escultura está aquí. Has visto que hoy en día hay una sorprendente cantidad de vegetación en esa área, ¿verdad? Eso es por esto. Él recordó. Alrededor del centro Pokémon al pie del Monte Luna. Sí, de hecho atrapé a Eve allí. Comentó mientras se acercaba para darle una palmadita al cuadrúpedo en su hombro. Sus ojos volvieron a la escultura. Si el campeón no se hubiera ganado el favor del pueblo de Peuter, nunca los habría ayudado a alcanzar la victoria en la guerra. Es posible que las fuerzas usurpadoras de Fucsia nunca hubieran sido detenidas, y si lo hubieran sido, la región probablemente aún no habría estado unificada. ¿Y a qué conduciría eso? ¿Nunca se establecería la liga? ¿Toda la estructura de Índigo simplemente no existiría? ¿Seguiría siendo entrenador? Pensar que un solo manzano podría marcar tal diferencia.
Damián le dio un ligero tirón a su uniforme mientras atravesaba los túneles subterráneos. De manera un tanto claustrofóbica, estaba rodeado por otros Rockets por todos lados. Mientras avanzaban, no había sido alineado cerca de los otros niños soldados, estaban todos bastante dispersos en este momento, por lo que el chico Rocket se sentía bastante atrapado por los soldados adultos que caminaban delante de ellos, detrás y a su lado. Sin embargo, muy pronto el espacio se volvería más abierto. Pero entonces era cuando comenzarían los combates. La utilización de la red subterránea de Celadón fue una estrategia genial por parte de este grupo. Les había permitido tomar posición, con su escondite ubicado directamente debajo del Game Corner. Y ahora les permitía viajar libremente a sus dos objetivos respectivos sin ser detectados. El grupo destinado a infiltrarse en el objetivo número 2 ya se había separado del suyo. Una vez que hubieran llegado a donde tenían que ir, atacarían emergiendo desde abajo. La liga no sabía que estaban utilizando la red de metro para trazar su ruta. Era un punto ciego que explotarían con el tiro que tenían. Sus piernas lo llevaron hacia adelante con lo que parecía un movimiento involuntario. Realmente no podía ver el camino delante de él, solo los soldados mucho más altos al frente. Pero todos simplemente avanzaban y con algún giro ocasional. Fue automático. Un gran trago casi le hinchó la garganta mientras su mente seguía vagando. En cualquier momento estarían allí. Y luego, instintivamente, su mano encontró el camino hacia su cinturón. No podía liberar ningún Pokémon, por mucho que estuviera tentado a hacerlo, con lo lleno que estaba actualmente, pero podía envolver su palma y sus dedos alrededor de la Pokéball de Charmeleón. Y así lo hizo. Sabía que estaba preparado para esto. Sabía que había estado preparado para esto. Sabía que no se burlaría de ello. Pero parecía que el sudor amenazaba con ahogarlo. Respiraciones profundas. Eran difíciles de aceptar con tanta gente a su alrededor. Concentrándose, centrándose, finalmente, ante el sonido de la voz del adolescente pelirrojo, se detuvieron. Detener. Las linternas que una parte extendida del gran escuadrón alzaba sobre sus cabezas iluminaban las paredes, el piso y el techo que rodeaban al grupo. No es que Damián todavía pudiera ver mucho de lo que estaba delante o junto a él de todos modos. A gusto. Cuando dejaron de caminar, a Damián le resultaba un poco más difícil respirar como estaba planeado. No habría más preparativos. Pronto volverían a estar en la superficie, en combate. Combate a gran escala, donde cualquier cosa podría suceder desde cualquier dirección. Y esta vez, no estaría en los búnkeres esperando que todo pasara. Sería parte de aquello de lo que solía estar protegido. El adolescente pelirrojo se ajustó la máscara en la cara mientras se giraba para dirigirse al gran escuadrón frente al cual estaba parado. Estamos directamente debajo de ellos ahora. En solo unos momentos, nos levantaremos y comenzaremos nuestro ataque. Subiremos por el sótano, por supuesto. Asegúrate de invadir el edificio. Extiéndete para que puedan, tendré que hacerlo también. Una vez que hayan respondido completamente, el asiento del escuadrón para atacar el objetivo 2 será notificado como tal. ¿Alguna pregunta? Damián quería hablar, pero no lo hizo. Nadie más tampoco. Fue solo un breve resumen. Después de todo, acababan de pasar por su última sesión informativa justo antes de partir. Muy bien. El líder enmascarado asintió hacia la alta escalera presionada contra la pared. Se extendía a través de una abertura en el techo, aunque Damián no podía verlo por sí mismo en ese momento. Nosotros escalamos. Mientras todos se movían para posicionarse, Damián miró la Pokéball de Charmeleón, todavía en su cinturón y envuelta en su mano. Tú y yo vamos a empezar a disparar en el momento en que lleguemos allí. Susurró en un intento de mantener la voz firme. A menudo, el tiempo pasa sin darte cuenta cuando disfrutas de algo, ya sea algo emocionante o relajante. Por supuesto, el aburrimiento era conocido por durar una eternidad. Una hora se convirtió en un día. Un día se convirtió en una semana. Incluso esperar 60 segundos para que suceda algo puede parecer como si estuvieras esperando una hora. Ash no estaba aburrido. No estaba emocionado. Estaba relajado. Pero por una vez, el tiempo no se le escapaba. La atmósfera del museo lo había envuelto, una sensación tranquilizadora acompañó su mente durante más de una hora y media. Él y Janine habían pasado el tiempo explorando las exhibiciones y exhibiciones que el edificio tenía para ofrecer. Después de terminar con la escultura del manzano, se dirigieron a otra habitación, detallando recreaciones esculpidas de los estadios de índigo plateau de cuando se construyeron por primera vez.
Las lecturas documentaron la primera conferencia índigo que tuvo lugar. En la misma habitación se había contado la historia de la llama de Moltres, y de cómo el campeón de la época había recogido la llama tras el rastro del pájaro legendario. Desde entonces, se realizaba una ceremonia al comienzo de cada conferencia índigo, donde una serie de corredores de antorchas encendían la llama en la parte superior del estadio índigo. Otra habitación tenía un tema acuático, transmitido maravillosamente por las paredes, que se mezclaban con las esculturas y pinturas al representar las oscuras olas y profundidades del océano, acompañadas de diferentes Pokémon marinos. Mucho Magikarp, pero también Lanturn, Seel, Dewgong y uno o dos Gyarados. Esta sala tenía documentación de los primeros viajes conocidos de Índigo a través del mar, que inicialmente condujeron a la isla Cinnabar y las islas Seazoam, pero que luego culminarían en Johto, las islas Orange y también las islas Sevi. Aunque Kanto siguió siendo el origen del nacimiento de Índigo, la autoridad de la liga ahora abarcaba múltiples regiones, incluida Johto, otra región importante cuya liga más joven había sido asimilada a la propia Índigo. Políticamente hablando, todas estas expansiones habían sido conquistas certificadas, aunque no a través del mismo proceso devastado por la guerra que finalmente condujo a la unificación del propio Kanto. Las Islas Naranja y Sevi habían estado remotas del resto del mundo, y la Liga de Plata de Johto era un gobierno en dificultades, debido a que la región no estaba plena y definitivamente unificada en ese momento. Aunque esto último no se había resuelto sin lucha, la conquista de Índigo y la anexión final de las regiones vecinas habían sido históricamente documentadas como mutuamente beneficiosas. En otra sala se habló más de esto, detallando las firmas finales y documentadas de tratados que habían llevado a la Liga Plata a convertirse en parte de la Liga Índigo. Al campeón de plata de la época se le había concedido una posición inmediata de Elite 4 y, durante las primeras generaciones, supervisaría a Johto en el período de transición para asegurarse de que nada hubiera perturbado el proceso tan crucial. Dicha sala estaba dedicada en general a la formación de la Liga de Plata, lo que condujo a su eventual anexión a manos de Índigo. Aunque no estaba bien versada en todo, Janine había mantenido una presencia relativamente educativa en cada sección del museo que habían visitado. Cualquiera que fuera la escuela a la que había ido, debía tener un magnífico programa de historia. Incluso las secciones en las que ella no tenía mucho conocimiento generalmente la veían con una comprensión más fácil que él mismo. Y la mayoría de las veces, cualquier pepita de conocimiento que ella le había proporcionado verbalmente se convertía orgánicamente en un tema de conversación a menudo impredecible, aunque solo brevemente. La forma en que se comportaba ofrecía una vibra bastante diferente a la que él estaba acostumbrado a ver en personas de su edad. Estaba lejos de ser estoica, pero rara vez se aventuraba a perder el aire de profesionalismo que la chica de cabello púrpura llevaba consigo. Su postura y expresividad a menudo transmitían cierta etiqueta con la que él no estaba acostumbrado a interactuar, pero sus errores ocasionales y su constante entusiasmo eran un recordatorio constante de su grupo de edad compartido. Ciertamente era más correcta en sus gestos que alguien como Mistio María, no de una manera casual y relajada como Laura, o con la seriedad de Paul, sino algo que se sentía arraigado. Incluso practicado. Pero era simplemente una parte de ella, no de su personalidad. No la definió. Agregó una capa única a la chica, pero no era lo suficientemente dominante como para hacerlo sentir incómodo o fuera de lugar. No era algo que ella enfatizara deliberadamente, al menos por el momento. Ash hacía mucho que había perdido la noción del tiempo después de haber sido absorbido por todo. Había estado esperando esto principalmente como una forma de relajarse, pero se sintió cada vez más fascinado por las cosas que vio. Las charlas que él y Janine tuvieron entre examinar las exhibiciones probablemente mejoraron la experiencia. Sin embargo, cuando una breve comprobación del reloj reveló que estaban en el último tramo de su tiempo libre, no sintió como si todo hubiera pasado sin que él se diera cuenta. Era una sensación extraña a la que no podía pretender estar acostumbrado. Faltando alrededor de 15 minutos, los dos jóvenes entrenadores se pararon frente a otra pintura de tamaño decente, esta era del escudo de Meu. El símbolo del guardián tomó la forma de una cola brillante en espiral, y era una imagen con la que Ash no estaba completamente familiarizado. Dada su importancia, casi cualquier persona en Índigo podría al menos identificarla. La imagen del escudo estaba rodeada por un fondo negro limpio. The Guardian Meu ha vigilado el paisaje de Kanto desde la formación de la región. Janine leyó en la placa.
genéticamente vinculado a todas las especies de Pokémon del planeta, y un ser de verdadera divinidad, el guardián es el origen de gran parte de la humanidad, que pretende comprender sobre el mundo. Como quien coronó al primer campeón, la Liga Índigo se reconoce a sí misma como la apoderado que gobierna estas tierras por voluntad y nombre de su guardián. La imagen del escudo era envolvente. Algo que amenazaba con absorber a Ash si lo miraba por mucho tiempo. Quizás fue simplemente su conocimiento de lo que representaba la cola. Quizás fue simplemente lo bellamente pintado que estaba. Muchas obras de arte en este museo habían sido elaboradas de maneras aparentemente imposibles. Maneras que mantenían un aura realista para emular verdaderamente lo que intentaban transmitir. Pero entre la pintura de la piedra lunar y sus guardianes, la escultura de un manzano aparentemente simple en realidad increíblemente importante y las pinturas que representan firmas de tratados y negociaciones, este escudo parecía ser el que más le llamó la atención. Como si brillara de verdad. El origen de gran parte de la humanidad apunta a comprender el mundo. Repitió Janine. Su cabeza se inclinó hacia Ash. Eso me lleva de nuevo a lo que se dijo sobre la piedra lunar. Acerca de cómo nadie puede ponerse de acuerdo sobre su origen. Y cómo algunos creen que Mew es quien se cayó, sin necesidad de decir nada más. ¿Qué crees, Janine? La curiosidad de Ash se apoderó de él y la pregunta se escapó de sus labios antes de que pudiera considerarla. Ella no pareció ofendida por la brusquedad de la pregunta. Honestamente, siempre me lo he preguntado. Cuando estudiaba la piedra lunar en la escuela, leía cualquier teoría que podía por curiosidad. Rascándose la mejilla. Yo no puedo decir que alguna vez haya sido concluyente al respecto. Volvió a mirar el cuadro. Aún así, es la razón por la que la interpretación es tan popular. La idea de que la piedra lunar lleve la esencia de Mew no es tan descabellada cuando Kanto mismo está tan profundamente arraigado en él. Ella se frotó el brazo. La cultura fucsia valora mucho a Mew y lo que él representa. Para ellos, la existencia de la piedra acreditada al guardián es una teoría que se tiene en muy alta estima. Ni siquiera sería lo más magnífico de él, cuando es el ancestro percibido. Del tipo Pokémon. Parecía que ella misma podría haberse inclinado hacia la teoría. Quizás su carácter estudioso le impidió decir algo definitivo. No estoy seguro de poder responder completamente alguna vez. Ella admitió. Solo puedo elegir mis favoritos. Su expresión se volvió algo avergonzada. Lo siento si esa no era la respuesta que tenías en mente. Ash levantó las manos con torpeza. No, solo pregunté porque yo tampoco tengo idea. Con una ligera risita, Janine miró el reloj. Parece que se nos está acabando el tiempo. Probablemente deberíamos terminar las cosas. Lentamente, miró a Ash. ¿Quieres volver al centro Pokémon por ahora? Tal vez podamos almorzar algo. Ahora que lo mencionó, había pasado un tiempo desde la última vez que comió. Imaginó que había sido aún más largo para ella. Ante su invitación, él asintió. Claro, me encantaría. ¿Te parece bien, Eve? Miró a su compañero, que estaba sentado en el suelo contemplando la pintura del escudo. Ante su pregunta, ella miró hacia atrás y asintió con un ladrido. Le levantó el pulgar a Janine. Muy bien, entonces supongo que está arreglado. Casi saltó de su piel cuando un destello de luz roja llenó sus ojos, justo cuando una alarma ensordecedora asaltó sus oídos. Janine se puso rígida cuando Eve e Ivysaur saltaron de sus posiciones sentadas, este último casi lanza un ataque a nada en particular. ¿Qué es eso? Ash casi escupió cuando sus manos se llevaron las manos a los oídos, sintiendo como si fuera a ahogarse. La alarma continuó, un ruido horrible y estridente que se extendió por todo el edificio, su profundo rugido ineludible para todos los presentes. Creo que es una alarma de emergencia. Las manos de Janine también estaban sobre sus oídos y sus ojos se movían frenéticamente. ¿Qué está sucediendo? En el sótano, oleadas de cohetes brotaron de los túneles, mientras los que ya habían salido corrieron y se dirigieron a las entradas a los pisos regulares, de donde se podía escuchar débilmente la alarma. Extendido. El adolescente pelirrojo saludó a los soldados que pasaban junto a él. Los asignados, formen grupos para apagar el sistema de emergencia. El resto de ustedes, invadan el museo. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Damián entre la multitud. El niño corría junto a Charmeleón, siguiendo a los soldados que corrían adelante con sus piernas significativamente más largas. Con la mano bajando hasta su cinturón, el adolescente sacó una Pokéball y la amplió.
En un destello de luz, Neptuno emergió detrás de él, elevándose por encima de su entrenador, mientras los soldados que pasaban miraban sorprendidos ante su repentina aparición. Mientras el gigante azul lo miraba de reojo, el adolescente presionó una palma contra el pecho del reptil. Viejo amigo, es hora de provocar el infierno. El equipo Rocket está aquí. Incluso por encima del ensordecedor estruendo de la alarma, una frase surgió sobre la serie de declaraciones y gritos de pánico, y fue una en la que la cognición comprometida de Ash se concentró de inmediato. Vidrio roto. Ridon pisoteando. Merodeador mirando lascivamente. Tiranitar rugiendo. Rocas cayendo. Afortunadamente, los brillantes destellos de luz roja que quemaban sus ojos habían desaparecido después de unos momentos más, pero la alarma seguía tan rugiente como siempre, golpeando contra sus tímpanos como un martillo golpeado por un poliwrath con esteroides. No, no lo es, ¿por qué ahora? Janine interrumpió sus pensamientos de pánico, su rostro se puso pálido cuando su mano se posó sobre su hombro y tiró de él. Ash. Tenemos que irnos ahora. Su concentración solo se obligó a volver a él, pero su mente todavía estaba confusa mientras los agresivos ladridos de Eve llenaban sus oídos. Con destreza, la otra mano de Janine se dirigió a su cinturón y sacó una Pokéball que devolvió a Ivysaur. Tan rápido como pudo, tropezó por un momento mientras recortaba la pelota y la cambiaba por una nueva que produjo a Beedrill. Estamos bajo ataque. Le gritó a la abeja venenosa. Equipo Rocket. Cúbrenos. El rostro del tipo insecto/veneno inmediatamente se puso alerta mientras asentía con los aguijones levantados defensivamente, flotando rápidamente frente al grupo. Justo cuando se acercaban a la puerta, la vieron de inmediato y pasaron antes de que tuvieran tiempo de detenerse. Uniformes negros. Gran R roja en el medio. Estaban corriendo por todas partes. Una serie de invitados en pánico corrían en todas las direcciones que Ash podía imaginar, tratando de encontrar una salida mientras evadían los gruñidos, mientras los soldados Rocket comenzaban a soltar pokebolas de sus cinturones y a tirarlas. Con la cabeza palpitante por la alarma, Ash se volvió hacia Janine y trató de hablar por encima del ruido. ¿Qué hacemos ahora? Podría haber sido el latigazo de la situación lo que más irritaba la psique del chico. O el sonido que todavía resuena en sus tímpanos. Ash no pudo concentrarse lo suficiente para determinar la causa. El rostro de Janine era firme, pero sus ojos transmitían pánico. La entrada por la que entramos está 2 pisos más abajo, pero no sabemos de dónde vienen. Tendremos que abrirnos camino. Él tragó saliva por dentro. Al igual que el Monte Luna, Monte Luna, Monte Luna, con un rápido movimiento de cabeza, Ash hizo lo mejor que pudo para pensar mientras su mano bajaba hasta su cinturón. Momentos después, Pikachu estaba frente a él, con las orejas inmediatamente hacia arriba cuando la alarma sonó a continuación. Pikachu. Ash habló tan claramente como pudo mientras Eve comenzaba a ladrar frenéticamente al roedor. Estamos en un museo, el equipo Rocket nos está atacando. Tenemos que salir ahora. Justo cuando Pikachu asintió afirmativamente, un grito enloquecido llamó la atención del grupo hacia un Zubat perdido que corría hacia ellos. Ash apenas podía procesar la visión de otros Zubat y un Murkrow cambiando de dirección para seguirlo. Los colmillos de Zubat empezaron a brillar, pero Pikachu no le dio tiempo. Con las mejillas iluminadas por la estática, el ratón se elevó en el aire, dando una voltereta frontal mientras un rayo eléctrico salía disparado de su cola. El exterior de Zubat se iluminó con chispas ardientes mientras la agresión en su grito rápidamente se convertía en agonía. Cuando Zubat golpeó el suelo de baldosas naranjas primero, los voladores restantes ya se estaban acercando. Una bola sombra de Eve, que había comenzado a cargar en el momento en que el propio Pikachu había disparado, obligó a los múltiples Zubat a separarse hacia un lado, pero el Murkrow simplemente se detuvo en el lugar, disparando su propia esfera distorsionada. El grupo rápidamente se separó para evitar el proyectil, que atravesó la puerta y entró en la habitación donde acababan de estar. Una explosión llenó sus oídos, la fuerza del viento de una onda de choque se sintió brevemente contra sus espaldas, pero no miraron atrás. Envuelta en aerialace, Beedrill cortó la distancia entre ella y Murkrow, pero el volador oscuro cruzó 2 alas metálicas juntas mientras la abeja venenosa apuñalaba hacia adelante con un aguijón brillante. El Pokémon oscuro no sintió dolor en sus alas cuando su ala de acero interceptó el golpe, pero fue lanzado hacia atrás 2 o 3 metros en el aire. Los 3 Zubat restantes se alinearon y comenzaron a batir sus alas con rápida furia, una serie de pequeñas hojas de aire surgieron hacia afuera.
Gritando, Ash y Janine corrieron de regreso a través de la puerta por la que acababan de entrar, cada uno agachándose detrás de una pared separada mientras el trío de cortadores de aire cortaban el piso y las paredes. Sin siquiera darse cuenta de los cortes dejados en las estructuras donde habían golpeado los ataques, sus Pokémon rápidamente evitaron el asalto. Beedrill desvió algunas espadas con sus aguijones brillantes, mientras Pikachu disparaba una Electro Ball. Cuando uno de los Zubat fue destruido por la explosión eléctrica, Eevee se agachó bajo una espada de aire antes de saltar hacia otro Pokémon murciélago, clavándole una cola de hierro en la cara. Los colmillos del Zubat se rompieron cuando su espalda chocó con la pared, y el cuerpo ahora inerte del tipo veneno / volador golpeó el suelo de cara. Beedrill juntó sus aguijones mientras su mirada se centraba en el último Zubat. Sin embargo, justo cuando comenzó a apresurarse hacia su objetivo, se vio obligada a alterar su trayectoria y evitar la bola sombra lanzada desde el pico de Murkrow que regresaba. El movimiento tipo fantasma chocó con la pared detrás de ella, y en el otro lado, Ash, sorprendido, tropezó hacia adelante mientras las ondas de choque pasaban a través de la pared contra la que presionaba su espalda. Agarrándose rápidamente a una mesa, mantuvo el equilibrio. Zubat y Murkrow intentaron dispersarse y fijar sus miras en un objetivo, solo para descubrir que 2 Pikachu adicionales podían unirse a la refriega. Antes de que pudieran procesar la vista, 2 de ellos saltaron hacia ellos. Los clones del equipo doble se esfumaron cuando los 2 voladores atacaron en represalia, y antes de que cualquiera pudiera recuperar el rumbo, Pikachu se deslizó en ataque rápido, saltando hacia Murkrow y aplastando una cola estática en su pico. Justo cuando Zubat comenzó a entrar en pánico, Beedrill estaba sobre él, el murciélago chillaba pidiendo su vida mientras una pinza brillante era empujada en su abdomen. Con su objetivo ensartado, Beedrill giró hacia adelante y estrelló al Pokémon cohete contra la pared más cercana. Mientras su aguijón se abría camino fuera de la carne del volador tóxico, trozos de piel y gotas de sangre cayeron al suelo junto con el tipo veneno / volador incapacitado. La espantosa visión, que Pikachu no vio, hizo que los ojos de Eevee se abrieran momentáneamente, antes de que el sonido de pasos detrás le robara la atención cuando Ash y Janine emergieron por la puerta. ¡Vamos! Gritaron colectivamente los 2 entrenadores mientras corrían delante de sus compañeros de equipo. Los Pokémon rápidamente los alcanzaron, Pikachu y Eevee tomaron la delantera y se alinearon frente a los entrenadores en medio de la carrera, mientras Beedrill permaneció en el flanco, con sangre goteando del aguijón que había apuñalado al Zubat. Fue solo ahora que Ash se dio cuenta de que la alarma había dejado de sonar en algún momento, aunque sus tímpanos todavía sentían tanto dolor como antes. Sin embargo, la atmósfera que lo rodeaba estaba lejos de ser tranquila. No sabía de dónde venían los gritos. No había invitados ni Rockets en su línea de visión. Pero sabía que estaban allí, en este museo. Probablemente encima y debajo de ellos. La cantidad de voces que llenaban sus oídos se mezclaban, haciendo imposible distinguirlas. Con una curva más adelante, se alejó de sus pensamientos y se concentró en correr. Las autoridades estarán aquí pronto, ¿verdad? La liga tiene que estar en camino. Janine habló, logrando de alguna manera reprimir parte de su frenesí mientras doblaban la esquina. Nos encontrarán y, su boca se cerró cuando un grupo de 2 Rattata, un Poochyena, un Elekid y un Growlithe entraron en su vista. ¡Maldición! Ash maldijo en voz baja mientras él y Janine se detenían patinando, y sus Pokémon continuaban avanzando. Sabía que no sería tan fácil. En todo caso, tuvo suerte de que esta área del edificio aún no estuviera tan ocupada como probablemente lo estaba el resto. Pero su corazón aún se hundió ante la confirmación. Pikachu interceptó una ráfaga de fuego que escapaba de las fauces de Growlithe con un rayo lanzado desde su cola con un salto frontal. Sin detener su avance, el ratón eléctrico cargó rápidamente a través del humo de la colisión y se estrelló con el hombro primero contra el pecho del ardiente canino y su cuerpo brilló con un color naranja brillante. Mientras el sibilante Growlithe se alejaba, uno de los Rattata se lanzó hacia Pikachu, solo para que la cola de hierro del ratón interceptara los colmillos de la rata y lanzara al agresor hacia atrás. Detrás de él, Beedrill ya había ensartado a Poochyena, su aguijón brillante de color púrpura recién incrustado en el abdomen del canino después de voltear a su objetivo sobre su espalda. Después de obligar a Elekid a retroceder con una bola sombra, la cola de hierro de Eevee chocó con el costado de la cara del otro Rattata, enviando al roedor púrpura a chocar con una ventana, que su cuerpo rápidamente rompió. Cuando el sonido de cristales rotos llenó el aire, el Rattata, junto con los trozos de la ventana, descendió al suelo varios metros más abajo.
Un grito de advertencia de Pikachu llamó su atención, y el Pokémon cuadrúpedo de evolución giró su cabeza justo a tiempo para ver a su compañero de tipo eléctrico alejarse saltando de una rueda de llamas que avanzaba hacia ella, dejando un rastro carbonizado a través del piso limpio a su paso. Mirando fijamente, lanzó una bola sombra al ataque, la colisión y la consiguiente explosión interceptaron el impulso de Growlithe cuando el canino colapsó sobre su vientre. Ahora Beedrill descendió hacia abajo, golpeando un Brick Break en el costado de la cabeza de Growlithe mientras Pikachu remataba al Rattata restante que lo había atacado antes. Ash y Janine no esperaron a que Growlithe, ahora inconsciente, dejara de caer y rápidamente llamaron a sus amigos para que los siguieran mientras reanudaban la carrera. Deberíamos estar a solo unas vueltas de la escalera. Janine se tomó un segundo para mirar a su amiga mientras el grupo doblaba a otra esquina. Yo creo. Una vez que lleguemos al segundo piso, el vestíbulo debería estar en el lado opuesto. No es un viaje corto, pero nosotros, ahora un grito desde atrás les robó la atención, mientras el grupo se giraba para ver a un dúo de Spearow y un Otot emergiendo de la ventana aparentemente rota de una habitación por la que acababan de pasar. Janine se agarró la cabeza y se agachó con un grito de sorpresa mientras uno de los Spearow que gruñía se lanzaba hacia ella, pero su atacante rápidamente encontró su cuello empalado por un Beedrill indignado. Mientras los ojos del otro Spearow se dirigían hacia Eve, Ash, antes de darse cuenta, encontró su mirada fija en la de Otot por casualidad. Los ojos del búho comenzaron a brillar, y justo cuando una sensación extraña comenzó a pasar por él, la Electro Ball de Pikachu chocó con el cuerpo del volador, enviando al búho volando de regreso hacia la ventana por la que había entrado. La espalda del tipo normal / volador chocó con un trozo de vidrio que sobresalía de los restos de la ventana. El Spearow restante se lanzó hacia Eve cuando sus alas se convirtieron en metal, pero un salto mortal llevó al cuadrúpedo sobre su feroz agresor. Antes de que Spearow pudiera darse la vuelta, un aluvión de estrellas doradas escapó de las fauces de Eve, golpeando el lomo del pájaro y clavándolo con el pico en el suelo. Antes de que Spearow pudiera siquiera levantarse, Eve mordió sus plumas, jalando al volador para ponerlo de pie antes de balancear una cola de hierro en su frente. Cuando Spearow chocó de espaldas con la pared al lado de la ventana de la habitación, cayendo al suelo mientras su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, Ash se volvió hacia Janine mientras la chica intentaba recuperar su orientación. Frunciendo el ceño, puso una mano tranquilizadora en el hombro de su amigo. Vamos, tenemos que, más adelante. Ambos niños se sobresaltaron ante la voz desde el fondo del pasillo, el tono transmitía una clara agresión hacia él. Sus rostros palidecieron cuando dos hombres Rocket aparecieron ante sus ojos. Cuando los dos entrenadores dieron un paso atrás instintivamente, las mejillas de Pikachu comenzaron a brillar, pero un destello de luz lo interrumpió cuando los dos hombres se detuvieron rápidamente. Frente a ellos surgió una criatura que parecía una pila sensible de lodo púrpura, que Ash inmediatamente registró como un Grimer. Mientras uno de los hombres guardaba su Pokéball, el otro sacó dos más, apareciendo un Venomoth y un Machop a cada lado del Grimer. Ambos hombres tenían ceños severos, pero su lenguaje corporal parecía bastante sereno. Parece que la mayoría de las personas en el tercer piso ya han bajado presas del pánico. Uno de los hombres habló. Lástima que ustedes dos se quedaron atrás, pero afortunadamente podemos hacer esto de manera un poco menos caótica. Devuelvan sus Pokémon y entréguenlos. Instintivamente, Pikachu y Eve gravitaron de lado el uno hacia el otro, con los hombros juntos mientras sus ojos se movían entre los tres Pokémon que tenían delante. Por encima del dúo, los ojos de Beedrill ardían hacia los dos Rockets, sus aguijones apuntaban a cada uno. Ash permaneció al lado de Janine, su propio hombro chocó brevemente con el de ella sin pensar. Sin quitar los ojos de los Rockets, reprimió un trago y finalmente comenzó a notar que su ritmo cardíaco se aceleraba antes de que el brazo de Janine repentinamente se disparara frente a él. Déjanos pasar, aunque mantuvo un rostro severo, su expresión temblaba, casi vibraba. ¿Estabas planeando salir por el vestíbulo? El otro Rocket habló. Su tono de voz parecía sin rumbo, no del todo claro si le estaba respondiendo o ignorando su demanda. La segunda historia es una zona de guerra. Y también lo son las dos de arriba. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo comience a fluir desde arriba y desde abajo. Ustedes dos están atrapados. Por el rabillo del ojo, Ash pudo ver que el rostro de Janine palidecía ante la declaración mientras su mano agarraba con fuerza su cinturón. ¿No vas a? El primer Rocket cortó su voz temblorosa. Grimer, lodo.
Sin pensar, ambos entrenadores se agarraron el uno al otro, cada uno intentando arrastrar al otro con ellos mientras intentaban correr hacia atrás y despejar cierta distancia. Terminaron tropezando hacia atrás y aterrizando dolorosamente sobre sus traseros cuando una corriente de líquido espeso y púrpura emergió de la boca del Grimer. Mientras Pikachu y Eevee interceptaron la explosión con un rayo y una bola sombra, un rayo de luz de color arcoíris salió disparado de los ojos de Venomoth y fue rápidamente evitado por un Beedrill que se desviaba. Aunque probablemente no los habría golpeado de todos modos, Ash y Janine se empujaron hacia abajo cuando el psicorayo chocó con el lado de la pared en diagonal detrás de ellos. Mientras Pikachu y Eevee disparaban sus respectivos ataques contra el Sludge, Machop ya estaba corriendo hacia adelante, obligando a los dos a separarse mientras el tipo luchador agitaba un puño brillante. Aterrizando a 4 patas, Pikachu dio vueltas, deslizándose en agilidad por lo que pudo haber sido solo una fracción de segundo o dos antes de que un poderoso Zaptail colisionara con las costillas de Machop y lo lanzara de cabeza contra la pared, como si fuera amplificado por el grito de batalla del joven ratón. Mientras ambos Rockets también corrían hacia atrás, Beedrill cerró la distancia entre ella y Venomoth justo cuando el tipo insecto / veneno opuesto estaba preparando un segundo Sebeam. Con los aguijones brillando pálidos con Focus Energy, la abeja venenosa soltó un ataque de furia, golpeando a la polilla venenosa con una ráfaga de puñaladas. En el medio, Eevee corrió hacia el Grimer, incrustando una cola de hierro en su abdomen mientras Kikata llevaba su impulso hacia adelante. Aunque su adversario fue empujado hacia atrás unos metros, sus esfuerzos solo produjeron poco más que una mueca de dolor. Cuando Pikachu dejó a Machop noqueado por un segundo Zaptail, esta vez en la parte posterior de la cabeza, el ratón eléctrico se giró para ver a Eevee saltando hacia un lado, evadiendo un Poison Jab de Grimer. Antes de que cualquiera de los combatientes pudiera atacar nuevamente, se lanzó hacia el Pokémon Lodo, y un tercer Zaptail chocó con lo que debería haber sido el costado de la cabeza del tipo veneno. Esto provocó una reacción más fuerte por parte de Grimer, cuando el Pokémon Cohete se deslizó rápidamente hacia la pared opuesta acompañado por las ventanas exteriores, pero rápidamente recuperó la compostura. Mientras Ash y Janine se levantaban tan apresuradamente como su compostura les permitía, el dúo de entrenadores retrocedió aún más mientras él sacaba otra pelota de su cinturón. Cuando Valiant apareció frente a él, la joven Kirlia casi de inmediato se arrodilló mientras se agarraba a ambos lados de la cabeza, sin duda captando las emociones hostiles y piánicas que martilleaban en todas las direcciones del edificio. Rápidamente se enderezó, o, al menos, luchó por hacerlo. La emoción de Pokémon se dirigió a los dos entrenadores cuando Ash dijo todo lo que había que decir. Equipo Rocket. Apenas teniendo tiempo de asentir, Valiant arrancó y se lanzó a la refriega, el rayo de luz del arco iris emergiendo de sus ojos, atravesando el smog que escapó de las fauces de Grimer mientras Pikachu y Eevee intentaban separarse del ataque venenoso. Mientras Grimer chillaba de dolor por el rayo psíquico que chocaba con lo que probablemente era el pecho del Pokémon Lodo, Valiant se detuvo entre sus dos compañeros de equipo, girando la cabeza hacia ambos lados para intercambiar miradas con ellos y adquirir su atención mutua. Mientras Grimer intentaba recuperar la compostura, Valiant se tomó un breve y casi inexistente respiro para señalar con un brazo a los dos Rockets que se encontraban en medio del pasillo. No les tomó más tiempo a Pikachu y Eevee entenderlo, y solo les tomó un momento más a los Rockets captar el mensaje cuando los dos Pokémon deslumbrantes echaron a correr hacia ellos. Solo tuvieron tiempo de darse la vuelta y correr unos pocos pasos antes de que Pikachu y Eevee ya estuvieran sobre ellos. El primero permitió que una sacudida de estática bloqueara una de las piernas del Rocket y lo dejara colapsar de cara contra el suelo de baldosas naranjas. Y esta última lanzándose de cabeza a la espalda del otro Rocket. Mientras ambos hombres caían, Grimer dio otro golpe con Poison Jab, esta vez dirigido a Valiant, cuyos ojos comenzaron a brillar de color azul mientras evadía hábilmente el golpe con un salto hacia atrás. Momentos después, el ataque de Kirlia había terminado de cargarse, y después de cerrar brevemente los ojos, se abrieron de nuevo, esta vez muy ampliamente cuando una ola de energía psíquica se estrelló contra el Pokémon de lodo. Cuando el psíquico de Valiant dejó que el tipo venenoso colapsara sobre su espalda, con el cuerpo temblando mientras luchaba por levantarse sin éxito, un golpe brutal de Beedrill envió a Venomoth a través de una ventana hacia el exterior. Sin perder tiempo, Ash y Janine volvieron a correr, pasando junto a Valiant y Beedrill, quienes rápidamente los siguieron cuando los alcanzaron. Al verlos venir,
Pikachu y Eevee dejaron de avanzar hacia ellos, giraron la cola y abrieron el camino hacia un camino dividido en el pasillo. A la derecha, declaró Janine, con un leve reconocimiento en sus ojos. El grupo giró en la dirección mientras ella continuaba. Necesitamos llegar a la escalera. Lástima que la única manera de llegar a ello es pasar por delante de nosotros. Todos se detuvieron, todos menos Beedrill patinando hasta detenerse horrorizado mientras la abeja venenosa permanecía en el aire. En su camino, a solo varios metros de la puerta que conducía a la escalera, había una figura con cabello largo de color rojo oscuro y un enorme y voluminoso reptil azul que se alzaba sobre su entrenador por detrás. Ash rápidamente lo reconoció como un Feraligatr. La figura pelirroja era bastante alta, pero su uniforme, a pesar de tener la característica R roja en el medio, era plateado en lugar de negro. Su rostro estaba oculto detrás de una brillante máscara plateada que ocultaba completamente su expresión. La visión del Feraligatr había dejado la sangre helada de Ash. El tipo de agua completamente evolucionado estaba construido como una maravilla física, su cuerpo voluminoso y afilado, una estructura montañosa y musculosa de escamas azules que conducían a un horrible y brillante conjunto de garras, y una enorme mandíbula que se abrió para revelar lo que parecía más bien un arsenal de espadas que una dentadura sana. Tenía que haber medido al menos alrededor de 7 pies y medio de altura, y la mera visión de la criatura había cesado todo movimiento del grupo cuando la comprensión en una fracción de segundo los impactó. No derrotarían a estos dos recién llegados. El aire en el pasillo se volvió denso y Ash sintió que iba a morir ahogado mientras él y Janine juntaban sus hombros en piloto automático. Pikachu y Eevee también gravitaron el uno hacia el otro, incluso cuando el dúo retrocedió progresivamente hacia el resto del grupo. Con los ojos congelados, en alerta y con el aliento atrapado en la garganta, Valiant podía sentir la tranquila agresión irradiando del dúo, como si el hombre enmascarado y el Feraligatr tuvieran sinergia entre sus respectivos seres. Moviéndose entre Ash y Janine, Kirlia se posicionó directamente frente a ambos, con los brazos extendidos mientras sus ojos comenzaban a brillar momentáneamente. Bajándose un poco más para mantener su cuerpo al nivel de los demás, Beedrill estaba ahora justo frente a Valiant, lo suficientemente alto por encima de su cabeza para no oscurecer la vista del joven psíquico. Aunque su cuerpo temblaba, sus ojos aún brillaban y sus aguijones seguían disparados para señalar al dúo. El hombre enmascarado y el Feraligatr avanzaron a pasos lentos y despreocupados, mientras el grupo instintivamente se preparaba para retroceder aún más en respuesta. Detener. Los dos niños se congelaron ante su voz. Solo una palabra había transmitido un tono tan intenso, autoritario. Sin embargo, Ash no pudo evitar parpadear ante la voz misma. No parece completamente adulto, otro niño soldado, pero parece tan importante. Sin mirar atrás, el adolescente enmascarado de plata hizo un gesto con la mano hacia el Feraligatr que estaba detrás de él. Si te mueves en cualquier dirección, te atacará. Eso fue suficiente para que sus Pokémon se detuvieran, una sensación colectiva de temor se extendió por Pikachu, Valiant, Eevee y Beedrill. Ninguno de ellos se atrevió a apartar la mirada del enorme reptil que miraba lascivamente al otro lado del pasillo como un carnívoro preparándose para atacar a su presa, pero todos claramente deseaban poder hacerlo. El adolescente Rocket dejó de caminar, haciéndole un gesto al Feraligatr para que hiciera lo mismo, pero ningún suspiro de alivio escapó de las gargantas de Ash o Janine. La atención del dúo Rocket todavía estaba centrada en ellos, como si sus compañeros de equipo ni siquiera estuvieran allí. Miró al propio Ash brevemente por un momento, antes de que su atención volviera a la neutralidad entre los dos. Parece que ya sabes que no podrás hacer nada con nosotros. Mi consejo es que entregues tus Pokéballs y busques una mesa debajo para acurrucarte antes de que el personal de la liga te recoja. Ya han comenzado a entrar. Esa última frase le dio a Ash un ligero alivio, pero no le importaba lo que estaba frente a ellos en ese momento. Por supuesto, si planean ser un par de mocosos, Neptune y yo podemos hacer nuestro trabajo. Un estruendo horrible surgió de Feraligatr, la garganta de Neptuno. Ash y Janine hicieron todo lo posible para no retroceder asustados por el ruido, bastante seguros de que el Rocket enmascarado cumpliría su promesa de tomar represalias por cualquier cosa que hicieran. En cambio, Janine estabilizó el breve castañeteo de sus dientes e hizo todo lo posible por mirarlo fijamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Un ligero atisbo de rabia burbujeaba bajo su terror mientras hablaba. ¿Tienes idea de qué es este lugar? Estás destruyendo objetos históricos reales que existen desde hace más de un siglo.
A pesar de todo, un atisbo de preocupación pasó por Ash cuando miró hacia un lado para verla. Había otro tipo de miedo en su postura, algo más en su mente. No tienes respeto por, lo hiciste. Como si hubieran accionado un interruptor, su boca se congeló ante la interrupción. La expresión divertida del cohete estaba envuelta por su máscara plateada, su exterior todavía parecía tan helado como siempre. ¿Qué obligación tenemos de preocuparnos por cualquier cosa en este edificio? Todo representa lo que estamos tratando de destruir, por lo que de todos modos será inútil en el mundo que imaginamos. Los músculos de Janine estaban rígidos, mientras los de su pupila se volvían algo vacíos. Congelado. Kuke, el roquete enmascarado, se cruzó de brazos y Neptuno permaneció detrás de él. Observando. Mirando de reojo. Se avecina. Vivimos en una era en la que la presencia de la Liga Índigo ha desafiado la naturaleza prevista de nuestro mundo. Comenzó el cohete. Antes de la guerra, nada era absoluto. El poder estaba dividido. La autoridad estaba dividida. El territorio estaba dividido. Ninguna de las partes tenía demasiado en sus manos a la vez durante demasiado tiempo, y cuando lo hacían, seguía su curso natural a su debido tiempo. No hubo expansión, ni monopolio. Solo alteraciones en el estado de Canto, nada escrito en piedra. El poder y el territorio estaban determinados, no por quien los tenía por ley, sino por quien los reclamaba como premio por salir victorioso en un conflicto. Y esos mismos partidos victoriosos podrían, y a veces perderían, ese premio de todos modos. Ese ciclo era eterno. Antes de que Canto se uniera, el status quo estaba en constante cambio, sin reglas preconcebidas sobre cómo cambiaría. Muy parecido a Pokémon peleando por territorio en la naturaleza, la propia política de la humanidad era primordial. Natural. Sin modificaciones. Lentamente, levantó la mano para ajustarse la máscara por unos momentos, antes de continuar. El caos y la imprevisibilidad son atributos naturales del mundo en el que vivimos, tanto para los humanos como para los Pokémon, y es algo que todas las ligas del mundo han trabajado para suprimir. Adquirieron su poder uniendo sus respectivas regiones, mediante la conquista. Sin embargo, niegan el elemento mismo del que nació su autoridad ahora absoluta en primer lugar. La Liga Índigo promueve la propaganda, junto con los vínculos de su origen con Meu, como un medio para desalentar el desafío a su autoridad. Ellos mismos han adquirido su poder e influencia a través de las mismas acciones que ahora están tratando de impedir que otros partidos tomen, porque ellos, más que nadie, saben que el control hegemónico que la bandera índigo tiene sobre Canto y sus vecinos, puede perderse y se perderá por los mismos medios. Se formó por primera vez. Caos, conflicto, conquista. Dando bonitos discursos sobre el orden organizado para alejar al mundo de su dirección natural de ciclos eternos. En cambio, se han hecho eternos. Invencibles en poder, tanto política como literalmente. Sus brazos cruzados firmemente contra su pecho, sus respectivas miradas y las de Neptune nunca abandonaron a su presa. La visión del equipo Rocket es restaurar los territorios de Índigo a sus estados naturales. Derrocar el imperio intocable que la Liga Índigo ha construido en Kanto, Johto, las Islas Naranja y las Islas Seviri, y eliminar los ideales antinaturales de unidad y orden nacido de su hipocresía. Apartó un mechón de cabello rojo oscuro antes de terminar. Entonces, para responder completamente a su pregunta, no. No hay un solo objeto, documento o persona en este edificio que signifique algo para mí o para cualquier otra persona en nuestra organización. Todos ellos son solo restos de una era que ya no existirá, ni importará, una vez que hayamos hecho borrón y cuenta nueva. Un hoyo vacío se formó en el pecho de Ash cuando el joven pero imponente Rocket cerró su discurso. Todo lo que había dicho, Ash ni siquiera sabía cómo procesar la información. O incluso entenderlo. Era exactamente lo contrario de todo lo que él, el chico, se agarró la cabeza. El rostro de Janine estaba desprovisto de todo color, sus ojos todavía, en blanco, sin vida mientras cada músculo de su cuerpo temblaba como si fuera a ceder. Eres un loco, un lunático. Ella intentó agarrar su cinturón, pero su mano no pudo mantener un agarre adecuado. La gente como tú es la razón por la que se formó la LLA en primer lugar. El terror y la confusión en su tono se estaban filtrando en su discurso, mientras luchaba por mantener una coherencia verbal. Con los ojos iluminados, gritó, frustrada y disgustada, entrelazando su confuso estado de miedo, pero sin superarlo. ¿Estás diciendo que el mundo está mejor con conflictos que nunca terminan? Dije que un mundo así es más natural, chico. Presta atención a lo que dicen tus mayores.
La burla condescendiente que cubría su discurso habría hecho que Ash le hirviera la sangre si no estuviera todavía congelado ante su situación actual. El cohete se cambió la máscara por un momento. Ese conflicto del que hablas es simplemente quiénes son las personas. ¿Quiénes son los Pokémon? El mundo próspero en el que ustedes dos nacieron es artificial. Una modificación. Nunca estuvo destinado a existir. Janine intentó decir algo, pero dudó demasiado y se le cerró la garganta cuando él volvió a hablar. He explicado más de lo que estabas obligado a escuchar, y no soy una persona generosa, así que seguimos adelante. Neptuno, confisca. Ash quería gritar cuando el Feraligatr comenzó a dar un paso adelante, pero su mente todavía estaba confundida por las palabras del cohete, y su garganta todavía estaba congelada por la vista del gigante azul. Esas mandíbulas miraban directamente hacia ellos, los ojos del tipo agua perforaban como un láser en alto ahí. Todos los grupos presentes cesaron de actuar y pensaron mientras Ash y Janine giraban hacia el pasillo detrás de ellos, en la dirección opuesta a la que habían elegido. La voz era tan familiar como la figura que la acompañaba. Erika corría por el pasillo con la velocidad de un velocista profesional. Detrás de ella había un gran cuadrúpedo verde. A Ash solo le tomó un momento reconocer al Pokémon como Meganium. La curiosa sonrisa del adolescente Rocket era invisible debajo de su máscara mientras colocaba una mano en el costado de Neptune, lo que provocó que su compañero se detuviera por el momento. Por otro lado, un cálido alivio comenzó a pasar por Ash cuando la líder del gimnasio y su gran compañero se posicionaron frente a él y sus amigos. Todo se sentía, empezaba a sentirse, ya no estaban abandonados con su verdugo. Tal vez en realidad podrían, era como cuando Karen apareció en el Monte Luna. Erika del gimnasio Celadón. Me siento bastante honrada. El aura estoica que irradiaba la máscara plateada del Rocket chocó con el leve sarcasmo en su discurso. Sin embargo, no has hecho el mejor trabajo. Si no me hubiera tomado el tiempo para hablar, estos niños estarían muertos. Puedo decir que sus Pokémon habrían hecho algo estúpido. Por lo que pareció la primera vez, su mirada se encontró brevemente con Pikachu y los demás. Ash sintió que su sangre se volvía fría otra vez, pero la cálida oleada chocó con la sensación gélida una vez más, cuando Erika ignoró la insensible declaración del cohete y se volvió hacia él y Janine. Con el uniforme que llevaba, parecía mucho más imponente de lo que recordaba. Pero esa mirada firme en sus ojos, a pesar del fuego autoritario en ellos, estabilizó su ritmo cardíaco. Janine, Ash. Necesito que te vayas. Señaló el lugar de donde venía. Es una ruta más larga, pero hay otra escalera en esa dirección. Acércate inmediatamente a alguien de mi escuadrón y no hagas nada más. Ni el entrenador, ni sus Pokémon, esperaron ni un solo segundo. En el instante en que Erika terminó de hablar, se fueron, corriendo por el pasillo y doblando la esquina a la derecha, completamente fuera de la visión del líder del gimnasio. Ni el Rocket ni Neptune hicieron ningún esfuerzo por detenerlos. Después de dar un pequeño suspiro de alivio, la expresión firme en los ojos de Erika se volvió audaz y mortal mientras hacía un gesto para enfrentar al cohete y a Neptuno en su totalidad. Su mano descansaba sobre una de las caderas de Meganium mientras hablaba, la mirada severa del tipo hierba se cruzó con la propia expresión de confianza sedienta de sangre del cocodrilo. ¿Tú, eres tú, no? Creo que te conozco. Debajo de su máscara, la ceja del pelirrojo se arqueó hacia arriba. Oh. Por favor, ilumíneme, señora. Quitando su mano de la cadera de Meganium y dando dos pequeños pasos hacia adelante, su mirada se hizo más profunda. Hace 6 meses, asesinaste al líder del gimnasio de Goldenrod City. La acusación flotaba en el aire por el pasillo, pero nadie desconcertó. La única reacción visible de cualquiera de los presentes fueron los brazos ahora firmemente cruzados del Rocket. Eso es lo que piensas, ¿verdad? ¿Que fui yo quien lo hizo? Supongo que estás entre las personas con más probabilidades de saberlo. Respóndeme. Su tono de voz se sentía como si estuviera a punto de gruñir, pero nunca estuvo en peligro de no poder contenerlo. Aunque se encogió de hombros dramáticamente, la fingida exasperación en su rostro no fue visible. ¿Quieres oírme decirlo? Bien, entonces, lo confieso. Yo lo maté. Limpio y frío. Por un breve momento, los ojos de Erika ardieron con el magma de un volcán, pero su tono de voz siguió siendo el mismo. Tú, es un momento de bastante orgullo para mí. Admitió el Rocket con indiferencia, como si estuviera pensando en la primera vez que montó en bicicleta. Incluso cuando el equipo Rocket crece, no somos más que un puñetazo en la cara para tu liga, ¿no es así?
Podemos hacerte sangrar, podemos golpearte hasta el tonto, podemos causar todo tipo de daño, pero en el gran esquema de las cosas, esas heridas nunca podrían ser fatales. Sus dedos se frotaron la barbilla. Hasta entonces. Ese fue el momento en que quedó claro que las cosas estaban cambiando. Un líder de gimnasio ayer, un miembro Elite Four mañana, un campeón la próxima semana o mes. Hemos perseverado durante tanto tiempo que es solo cuestión de tiempo. Precisión y la resiliencia es la clave para conquistar lo invencible, para conquistar en lo que te has convertido durante estos últimos 400 años. Su mano acarició el pecho de Neptune. Aunque golpeó con bastante fuerza, el Feraligatr ni siquiera respondió, ni siquiera reconoció el rudo contacto físico. A pesar de su edad, estaba bastante en forma. Mucho, de hecho. Pero para Neptune, sus huesos no eran diferentes a si le dieran un chicle de gran tamaño. El fuego en sus pupilas había vuelto. ¿Cómo pudiste ser tan casual? ¿Estas son personas reales que tú? Se interrumpió, su postura volvió a su estado uniforme una vez más. Él simplemente se encogió de hombros una vez más. ¿Y qué se supone que significa? ¿Me vas a decir que era un buen hombre? Quizás lo era, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Todo. Erika habló. Sus ojos eran fríos, pero su voz era severa. Él fue un ejemplo de lo que representa tu preciosa causa. Todos los daños colaterales que tanto los humanos como los Pokémon se ven obligados a sufrir por las acciones de tu organización. Como si estuviera obligado a prestar atención a las personas que pisoteo. No juega ningún papel en mi vida ni en mi bienestar. No son mi familia. Bajo su máscara, sus ojos vagaron brevemente hacia Neptuno. O mis amigos, o mis camaradas. Solo un mar colectivo de personas sin rostro y sin nombres. Los ojos de Meganium ardieron por un momento esta vez. Neptuno, como si aceptara un desafío, tensó sus músculos en preparación. Los nudillos de Erika palidecieron cuando sus manos se cerraron en puños. Porque lo único que te importa son tus crímenes y los bonitos cuadros que puedes pintar si los presentas correctamente. Una risa fría escapó de la máscara plateada. ¿Y eso no se aplica también a tus acciones? Tus predecesores han construido un imperio que tú y tus colegas ahora dirigen. Promueves ideales como la amistad y la cooperación, sabiendo que son exactamente lo opuesto a lo que era la norma durante la época. La era anterior a Índigo de esta tierra. Haces todo lo que está a tu alcance para evitar que el mundo vuelva a ser como antes. Y si alguna vez lo hiciera, perderías ese poder para siempre. Una vez que el equipo Rocket haya destruido la Liga Índigo. Podemos liberar a las masas de esa ilusión con la que has pasado 4 siglos de generaciones cubriéndolas. Recuérdales lo que el mundo es realmente, en comparación con lo que les has convencido de que dejen ser. Sus dedos golpearon su máscara. Casi se podría decir que su gobierno es una máscara que le ha puesto a este mundo. Pero si ese disfraz alguna vez se quita, las capacidades de persuasión de la ilusión nunca podrán restaurarse por completo. Erika sacudió la cabeza y sus ojos nunca perdieron el foco. ¿Una máscara? Ahí van de nuevo tus lindos cuadros. Lo considero un escudo. Me sorprende que pienses que puedes negar la existencia de ilusiones tan fácilmente. Su voz permaneció serena. Se pasó una mano por el cabello, como si fingiera drama, pero su voz conservaba su estoicismo. Después de todo, ese asesinato del líder del gimnasio Goldenrod, su liga lo encubrió. Lo hizo pasar por una enfermedad que él nunca tuvo. Informes de autopsia falsos y todo. Incluso hizo que la pobre nieta del hombre mintiera entre dientes sobre las circunstancias. En torno a la muerte de su abuelo, incluso a su propio tío. Cuando la postura de Erika se volvió rígida, él levantó una ceja con satisfacción. ¿No ha tomado su lugar como líder de gimnasio esta temporada? La más joven en la historia de Índigo, por lo que sé. Para tomarlo, tendrías que soportar tanto su hombro para aceptar la posición. Aunque Erika no se movió, sus ojos comenzaron a inclinarse un poco hacia abajo. Y... aunque supongo que tu error es más un fracaso que una mala acción, Erika. Se cruzó de brazos. Después de todo, estabas entre los que estaban en contra de la idea y, sin embargo, no pudiste persuadir a los demás, ¿no es correcto? Su mirada volvió a él. ¿Qué? Su voz se mantuvo firme, aunque la satisfacción se filtraba. Dado que ocurrió bastante cerca de la conferencia, imagino que la liga estaba más bien en contra de la idea de que cundiera el pánico. Así que usted votó, como lo hace a menudo, y alcanzó un resultado bastante insatisfactorio. Oh, claro, intentó convencer tus colegas, dijeron que la dirección era espantosa y, sin embargo, nadie realmente te escuchó, ¿verdad?
Tus intentos fueron bastante débiles. Frágiles. Como una base inestable que es golpeada por un Machamp. Sus dientes se apretaron con firmeza. ¿Cómo sabes eso? Sus brazos cayeron a los costados. Sé muchas cosas. Eso era cierto. Después del incidente, todos los líderes de gimnasio en Índigo, así como el Elite Four y el campeón, habían celebrado juntos una reunión crítica, en aislado secreto, a punto de abordar la situación. Aunque no participaron, una porción selectivamente seleccionada de Ace Trainers también estuvo presente, simplemente como testigos. Giovanni, Daisy, Violet y Falkner habían optado por permanecer neutrales en la discusión, simplemente optando por votar por la opción que obtuviera el mayor apoyo, mientras que el campeón Lance simplemente estaba allí para sancionar el voto ganador al final. El debate tuvo que haber durado al menos 3 horas, y probablemente incluso más que eso, ya que los altos mandos colectivos de la Liga Índigo habían explorado a fondo hasta el último rincón de la discusión, para determinar que, cualquiera que fuera la elección final, hicieron, de las cuales no podrían regresar, sería lo correcto. Desde el principio, ella y Brock habían estado firmemente en contra del concepto mismo de falsificar las circunstancias que rodearon la muerte del líder del gimnasio de Goldenrod City. Fue inhumano. Al menos ella lo vio así. Pero al final, no había nada que pudiera hacer al respecto. Los argumentos presentados por Price, Blaine y Koga, habían sido demasiado grandes. Por un breve momento, se le cortó el aliento ante el recuerdo, pero rápidamente lo desechó todo, recordando dónde estaba. Ahora no era el momento. Me lavo las manos ante esto. La retorcida misión del Team Rocket nunca tendrá éxito, y nosotros somos la razón de ello. Ella asintió con la cabeza hacia el Meganium, mientras su titular intercambiaba con ella una mirada crítica, demasiado familiar. Greenwood, ¿estás listo? La Meganium, Greenwood, le ofreció a su entrenador un elegante asentimiento a cambio, antes de que su mirada volviera a Neptuno con toda su fuerza. No puedes enmascarar o proteger este mundo para siempre, líder de gimnasio. El Rocket pelirrojo habló con frialdad mientras su mano masajeaba la cadera de Neptune. Y tú serás nuestro segundo ejemplo. En su cinturón, presionó un botón. Una pequeña luz con puntos rojos de repente se volvió azul claro. Ahora que Erika había llegado, era hora de darle al otro escuadrón la señal para avanzar hacia el objetivo 2. Momentos después, sacó una Pokéball de su cinturón, la amplió y la sostuvo en una mano extendida, perfectamente a la vista para que la vieran sus enemigos. Líder Erika, soy la agente Silver del equipo Rocket y te desafío. Y fin del capítulo.